¿Por qué creemos en Dios? Qué pregunta. Carnal, así macizo. Empezamos así ya de una. Macizo ¿Por todo. qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Como humanidad o como sociedad moderna, digamos? Es que habría que definir también, porque tendríamos que pensar o tenemos que hacer la reflexión de si la creencia en un orden universal es Concepto parte de humano la o social. naturaleza de la conciencia humana, es decir, del ser humano al ser consciente de sí mismo. Naturalmente despierta esta tendencia a creer en algo superior, como en este orden universal, o si esta idea de Dios más bien es un fundamentalismo, bueno, no sé si sí, más bien una idea moderna, ¿no? O sea, como una especie de arraigo cultural, una enseñanza cultural que se ha ido fundamentando a lo Sí, largo es de aprendido generaciones. o nacido, ¿no? Ajá, así es. ¿Tú qué crees? Tal vez un poco de las dos. No, ya sabes que yo siempre voy como un poco porque no hay absolutismo. Sí, eres tibio tú. La neta, aquí nomás lo que es. Sí, Aquí mira nomás nada lo más, que mira es. nada más. No, yo soy caliente. Sí, yo también entiendo esa parte del equilibrio, ¿no? O sea, Ajá. sí soy en pro de que hay que buscar equilibrios, pero siento que a Y veces también... yo siento que la respuesta está mucho en los contrastes. Justo, pero es que si no experimentas los contrastes, no vas a poder encontrar el equilibrio, o sea... Por eso, mira, te voy a decir entonces yo lo que creo. Simón. Si hay una tendencia natural, el hombre a ser consciente de sí mismo busca explicarse su existencia. Como Sí, es incomprensible sí. o es imposible llegar a una verdadera respuesta Sí. sobre por qué están las cosas aquí, pues sobre el origen de todo, tenemos que, naturalmente, a donde nos lleva nuestra comprensión es a algo supremo, algo que no conocemos. O sea, definitivamente podemos apreciar, observando la naturaleza, que hay una inteligencia intrínseca en todas las cosas. Simón. Hay un orden, Sí, que claro. podríamos llamarlo como inteligencia. Hay científicos que son muy fundamentalistas, que no les gusta creer en la inteligencia de Pues, la naturaleza, sí. pero hay un orden, hay patrones, y ese orden nos lleva a pensar que hay alguien diseñando, que hay un diseño. Ah, que hay un diseño. Y cuando hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Entonces, nuestra tendencia como pues... Hay como una especie de código, ¿no? Ajá, Hecho por entonces... un programador. Ay, ya vamos a empezar con el ¿Cómo se llamaba el de la teoría de la simulación? Ya se me olvidó Ay, Bueno, en fin. ese este güey, cuate. ese compa. El pelonchas. No, no me acuerdo El ahorita. pelón. Ya sabes que para los nombres son muy malos. O sea, la verdad Sí, sí ya para se los me nombres olvidó. no. El Andrew Tate. El Andrew Tate de la simulación. Pero Pero bueno, en fin, sí sí lo entiendo. Pero entonces, bueno, existe esa tendencia natural al cuestionar Sí. nuestra propia existencia. Sí, Tenemos sí. que llegar a una no conclusión de que hay alguien supremo que ya se fuera de nuestro entendimiento. Un algo, ¿no? Que creó las cosas como las podemos observar. Simón. Ahora, si a esa tendencia le damos le podemos crear una dirección, porque le podemos poner una forma. Sí. No, nosotros constantemente como humanos estamos buscando ponerle forma a todas las cosas para que puedan caber en nuestras cabezas. Sí, para darle no sí, claro. disociarnos o Para no volverte loco. para que no se explote Sí, nuestra sí. mente. Entonces, pues obviamente yo creo que entraron también ahí, pues ya sabes que nosotros dentro de la conspiranoia y todo este asunto, pues Conspiranoia. adjudicamos mucho de todo lo establecido en la sociedad a un cierto grupo de personas. Entonces yo siento que sí llegó un momento en donde naturalmente iban desarrollándose las creencias, creándose mitos, pues ya sabes, símbolos, arquetipos, cosas en donde... Todo ese tipo de cosas. Hasta que se le dio ya forma a una idea de Dios. ¿No? Un ser supremo del cual nosotros somos imagen y semejanza, que es como esta típica idea del señor barbudo, una idea parental, aparte masculino, que ahorita quiero hablar de esto porque, bueno, también la idea de Dios no siempre fue masculina en realidad, ¿no? Era más, Sí, ya lo hemos platicado. Tenemos Era más episodio ambiguo, del culto a la diosa madre. Ajá, exactamente, pero... Que tiene mucho sentido, pero sí. Sí, definitivamente, si llegamos a esta idea de Dios, que es el Dios que castiga, el Dios que premia, el Dios del cual somos hechos a imagen y semejanza, el Dios que se enfoca en la humanidad cuando hay infinidad de planetas y de seres en este universo, ¿no? Bueno, es lo que pensamos, ¿no? Sí, Es lo que sí. se asume. Que lo que asumimos. Nosotros fuimos guiados hacia esa dirección.
por alguien, pues por esos mismos... Sí, se antropomorfizó no por una necesidad humana, sino por una necesidad de ciertos individuos, ¿no? Ajá, O sea, no como una necesidad de guiarlo. especies, Ahorita vamos a hablar hacia qué función puede tener esta idea de Dios en la sociedad, ¿no? Que también me parece interesante. Pues bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eso es Amor Fati en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Hermano, bien. Todo bien dentro de todo. Qué Ahí la programón, llevamos. qué programón. Por fin se nos hizo hablar de Dios, nuestro Rey, Salvador, Señor, dueño de todas las cosas, creador de lo visible e lo invisible. Mike Matis tiene una investigación donde pone así los apellidos de Dios y los conecta y así. No, está bien chido Sí. ese paper. Los apellidos de Dios. Yo quería leerme el paper del ateísmo de... Está bien bueno, yo lo leí. ¿Ya lo leíste? Perfecto, está muy bueno, comentemos. muy bueno, la neta. Es que ese Mike Matis cuando no está creyéndose el Salvador del mundo, tiene una manera muy interesante de... Cuando de él no está en conectar su cosas. papel de Dios... Ándale, cuando Mike Matis no es Dios... No, ya se cuando vuelve es humano, Miles, ya sé. Cuando es Miles y no Dios, la verdad es que Es un humano muy tiene racional. una línea de pensamiento muy interesante. Que, por ejemplo, en ese paper en específico, que más adelante lo quiero comentar, pues yo empato mucho porque también son ideas que creo que hemos platicado muchas veces, ¿no? Que van como... Que dices, ok, pues sí, y lo condensa de una manera muy bien, pero sí lo leí. A ver, hace rato estábamos platicando antes de empezar a grabar y creo que tiene que ver un poco con esto. Porque si hablamos de un dios, podemos hablar de dioses. Uh-huh. O si hablamos de dioses, podemos hablar de un dios. Uh-huh. Y platicamos, nada más me gustaría como que sí definirlo aquí, ¿no? Bueno, esto que estamos platicando, aunque sea de una manera muy breve. Hablamos hace rato de lo que nos hacen esencias hombres, por hablar de género masculino, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de los músculos y ese tipo de cosas, ¿no? Y mencionamos la casa. Y dijiste algo que es muy cierto porque otra vez, las primeras veces que comenzamos a platicar fue... De la casa de cazar. De la casa de cazar, Simón. De la casa de cazar animales. Animales, sí. De la casa de cazar animales para comer. Ajá, con Z, cazar con Z. Cazar con Z, Simón. De cazar, ¿no? Ajá. Entonces, la primera vez que nosotros platicamos, lo primero que yo aprendí de ti fue esta noción que es muy cierta de que, pues, honestamente no nos podemos comer una pinche vaca con los dientes, ¿no? Porque nuestros colmillos, que es lo que normalmente usamos como para decir, güey, sí podemos comer carne porque tenemos colmillos, la realidad es que los carnívoros, sus colmillos sí los tienen, pero también sus quijadas. Carnívoros sí. Y omnívoros, o sea, los que naturalmente son omnívoros, que sí comen carne. Como los chimpancés. Tienen la Los capacidad de chimpancés, desgarrar sí. con su dentadura. Porque, pues, aparte de los dientes, también es la fuerza de su mandíbula. Uh-huh. O sea, son las dos cosas conjuntas, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido que lo que decías de, güey, pues es que nuestros incisivos no están hechos para eso, ¿no? Y no es por cuestión de la evolución, porque en teoría llevamos 300,000 años en esta forma. Uh-huh. O sea, no es como que llevemos apenas 10 años y que, es que los hemos perdido. No, o sea, llevamos un ratote con estos incisivos y en esos 300,000 años todavía se cazaba. Sí. Entonces, no es parte de la evolución el hecho de que nuestros dientes estén hechos para comer carne, ¿no? Entonces, probablemente tampoco estemos diseñados como para cazar como tal, o sea, en la esencia. Uh-huh. Esta idea de que la mujer se quedaba en la cueva y el hombre salía a cazar. Y bien señalaste algo que es bien interesante, ¿no? Que dijiste, güey, pero pues es que la verdad es que la mayor parte de nuestra alimentación, bueno, de la alimentación de nuestros antepasados, era la recolección. La recolección de cosas. Eran frutos, eran semillas, eran plantas. De ahí que hongos, se crea de una manera un poco, podría decirse más acertada, porque pues nadie tiene la razón absoluta, pero que se crea o se decante el lado de que las mujeres son las creadoras de la agricultura. De la agricultura como la conocemos y de la medicina, uh-huh. ¿no? Porque todo empezó siendo de plantas. Sí, remedios herbales y todo. Claro. En esta cuestión, ¿no? Y yo te decía de algo que también te di, complementando esto, que te decía, güey, pero a ver, pues tampoco es que estemos hechos hombres, o sea, hombres masculinos, género masculino, tampoco es que estemos hechos para recoger florecitas, porque nuestra composición física sería distinta. En primera, no necesitaríamos que nuestros músculos se adaptaran tanto como se pueden adaptar. Sí. Como la manera en que se pueden fortalecer, porque pues para recoger flores tampoco es que necesites tanto. Aparte, por la misma dinámica de que estás todo el tiempo recogiendo, pues nosotros hubiéramos evolucionado como los chimpancés, ¿no? Nos hubiéramos quedado agachados y a lo mejor las manos las tendríamos diferentes. A lo mejor si tuviéramos más uñas, unas uñas más fuertes que las que tenemos. Garras. Sí, esto es importante, ¿no? O sea, también aclararlo. O sea, realmente en nuestra fisonomía se deja ver que no tenemos como este diseño anatómico que tiene un animal que es cazador. Que es cazador, claro.
se queda en evidencia y que es carnívoro, porque también la cantidad de jugos gástricos que se secretan, ¿no? a la hora de consumir o sea, cuando un león come una carne, son una cantidad enorme de jugos gástricos que desintegran la carne en cuestión de 1 hora, si acaso, ¿no? O sea, es rapidísimo el proceso. Y nosotros, pues no, o sea, por algo la carne pasa hasta 48 horas, hasta 48 horas en nuestro tracto digestivo. Entonces, pues se deja ver, está súper evidente. Entonces, es lo que te decía, ¿cuál es, no? Como la lógica que determina que nosotros no estamos hechos para cazar, que tuvimos que crear herramientas para hacerlo. Sí, pareciera ser que nuestra habilidad de cazar fue más como por necesidad que por diseño. Y esta conversación nació porque estábamos hablando de predeterminantes biológicas. Biológicas, justo. Que lo que voy es lo que sigue. Predeterminaciones biológicas. Que a lo que voy es lo que sigue, que ¿por qué metemos esto hablando de Dios? Yo te decía algo, ¿no? Te lo dije hace rato, le digo, ya hablando ya de conspiracharismo, que es nuestra especialidad, pues honestamente sí parecería entonces que sí nos hicieron como para ser mineros, para cargar algo, o sea, que nos diseñaron como para ser obreros. Básicamente obreros. En algún punto quizás se olvidaron de nosotros y por eso la banda tuvo que salir a cazar. Sí, tenemos cuerpos de mineros, ¿no? Son cuerpos adaptados para hacer otra cosa que no es la caza. O sea, nuestra chamba era otra, seguramente era otra, por eso estamos erguidos, por eso nuestros músculos como hombres. Que digo, que lo que se dice convencionalmente de por qué evolucionamos de forma erguida fue también porque cuando de nuestros ancestros primates, digamos, hubo cambios climáticos donde se vivían, o sea, como de la selva se empezó a perder vegetación, se convirtieron sabanas, entonces en las sabanas pues estábamos mucho más propensos a ser atacados por animales salvajes, entonces tuvimos que levantarnos en 2 patas y aprender a correr más rápido. Que es curioso porque los chimpancés corren muy rápido con sus 4 extremidades. Sí, corren más rápido. O sea, pero eso es lo que se dice. Que era para irse para poder identificar, para poder visualizar más. Era para visualizar más. Sí, se superentiende, era ¿no? por la visualización. Por la visualización. No nosotros somos seres visuales. O sea, levantarse de las sabanas, o sea, es como para levantarse de los pastos altos, así levantarse y poder ver si había depredadores, ¿no? Sí, como las marmotas que se paran así, los perritos de la pradera que se paran y ven como alrededor. Que es curioso porque... Que no sé, a mí no me suena... Tenemos buenos ojos, pero no son los mejores ojos del reino animal, ni de cerca. Ni de cerca. No, cualquier predador nos supera, o sea, imagínate un chita. Y mimetizados los pierdes. Es que esa es la cosa, que en nuestra historia todo se ha delimitado. La evolución, pues no tiene, o sea, tampoco es como que la vayamos a contradecir. Pero la evolución no es una explicación de un origen, es una explicación de cómo crecen las cosas. La cosa es que no hemos aprendido Hay muchas especulaciones sobre cuál es el origen de por qué somos así. Yo no descartaría, honestamente, la creación inteligente de esto que somos. Te digo, no necesariamente como mineros, porque pues también podría ahí debatirse de, ok, pues si eres un minero, ¿por qué no ves en la oscuridad? Por ejemplo, ¿no? Que bueno, no todas las minas son... No son todas hacia abajo, pero se supone que, haciéndole caso al Zacarías Sitchin, por ejemplo, ¿no? Que habla del oro, que era oro, pues el oro está abajo. Bueno, hay ríos también. Sí. Pa' pronto, pareciera ser que nuestra constitución física no está hecha para cazar como individuos masculinos de nuestra especie, sino para otra cosa. Entonces ahí yo fue lo que te dije, ¿no? Pues mira, carnal, eso le da mucho peso a menos a mi punto de vista le da mucho peso al hecho de que quizás sí fuimos creados por unos diseñadores para un objetivo específico. Es que cuando nos ponemos a revisitar la ciencia que hay hasta ahora, o sea, porque eso que dicen que no, el ser humano evolucionó por comer la médula de los animales y que quién sabe qué madres, ¿no? Los honguitos, dijo el Terence McKenna. O sea, no hay nada que realmente defina ese brinco evolutivo que dio el ser humano de nuestro antepasado, ¿no? Homínido a lo que somos ahora. No hay nada definido aún, pero nada. O sea, realmente todos los que dicen, no, que ya se sabe que por comer carne, que por comer esta madre de la médula y todo eso, ya se sabe, no es cierto. Eso es una completa mentira. Esa es una de muchas teorías que están por ahí. Son teorías que no son definidas, o sea, son prácticamente hipótesis, ¿no? Hipótesis. Porque no hay nada definido. Realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que causó ese brinco evolutivo del ser humano. Simón. No se sabe para nada. Porque aparte el cerebro del ser humano, o sea, lo que sí sabemos es que de los que se supone que teorizamos que son nuestros ancestros
que al Homo sapiens, como lo conocemos, en un periodo de 10.000 años el cerebro hizo... Se aumentó el doble de su tamaño en un periodo muy corto de tiempo. Sí, muy corto de tiempo. No se sabe por qué. Se sabe que eso pasó, pero no se sabe por qué pasó eso. ¿Por qué? Entonces, no lo sé. Te lo decía porque ya para meternos en el concepto de Dios, pon tú que sí hayamos sido diseñados por unos compas. ¿Son dioses? ¿Serían dioses? ¿Sería eso Dios? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Dios en el sentido como teológico o en el etimológico? Dios es muy curioso, porque las raíces etimológicas de Dios, o sea, bueno, de God, ¿no? Que es Dios en inglés. Deus, ¿no? Es, para empezar, la raíz etimológica es protogermánica. De God. De God, ajá, bueno, viene de Gudán, del protogermánico Gudán, que fue reconstruido del protoindoeuropeo, de la forma protoindoeuropea de Gutam. ¿A qué te suena Gutam? A Gautama. ¿Qué es lo que dice más Matis en el paper de Siddhartha Gautama? O sea, que realmente es un nombre inventado más que real. Que otra cosa. Ajá. O las montañas de Gudán, ¿no? Están en China. Y Gutam está basado en la raíz Gau, que significa llamar, invocar. Eso es lo que significa. Entonces, digamos que la raíz etimológica de Dios es llamar o invocar. Okay. Eso está interesante, curioso, está muy interesante. Mira, se supone que la primera vez que se mencionó la palabra así como de God fue en el Codex Argenteus, que es un manuscrito, no sé a qué se refieren con manuscrito iluminado, pero bueno, que originalmente contenía parte de la traducción de la Biblia cristiana del siglo IV, del cuarto siglo. Que estaba... Ajá, la traducción de la Biblia cristiana, adivina qué lenguaje. Al fenicio. Gótico. Al gótico. Que el gótico, recuerda que hay un paper de Mas Mathis en el que nos dice que los góticos fue como una comunidad inventada, o sea que realmente era como una división de los mismos fenicios. Ok. ¿No? Entonces es una traducción fenicia de donde se menciona por primera vez la palabra God, es una traducción fenicia. Gótica, fenicia. ¿Puedes ver qué significa Deus? Deus. Vamos a ver, Deus, ex machina, ¿no? Es que Deus es Dios, sí. Pero en Deus griego. Ex machina es esta. Deus, que a su vez viene del griego Zeus, que en su mitología era el dios de los dioses. La palabra Zeus cambió a Deus y después a Dios. Deus tiene la misma raíz indoeuropea dieu, que día, y significa sol o brillante. Pero mira, es otra raíz, ¿ya viste? Es otra raíz. Ajá. Pero eso también es una raíz indoeuropea. Indoeuropea. Sol o brillante, que significa sol. Deus. ¿Y viene de Zeus? Viene de Zeus. Pero eso ya es más nuevo. O sea, la raíz God es una palabra más antigua que Dios. El protoindoeuropeo es como también de los lenguajes que son resultantes de los nagas y de los mayas. De los primeros mayas, según el compa del Graham Hancock. No, eso no lo dice Hancock, lo dice este compa. ¿Cómo se llama el que hizo el de Adán y Eva? El de Historia de Cataclismos. Ah, y ¿cómo Thomas? Thomas Chandler. Thomas Chan. Thomas Chan. Chandler es el de Friends. Thomas Chan, Simón. El doctor Thomas Chan. Sí. Thomas Chandler, Simón, ese vato es el que habla de los nagas y de los mayas, ¿no? Y habla del protoindoeuropeo. Pero ok, a ver, entonces viene de la raíz de Gaután. Ajá, Gudán. De Gudán. Gudán, de Gau, o sea, viene de Gau, que es de llamar o invocar. Okay. Gau. Ajá, Gau, de ahí es Gutam, de ahí es Gudán y de ahí es God. De Gudán es God. Ok, ¿por qué crees que tenemos esta... A ver, dentro de las concepciones de Dios, en la generalidad de las cosas, vemos, vamos a decir que tres características muy marcadas, ¿no? Diferentes unas a otras, o muy similares. Tenemos una multitud de
dioses menores, Ujú. regularmente, en todas las religiones y en todas las concepciones. Llámese, aquí, en la católica, en el cristianismo ya no les llaman dioses, pero son los santos. Ujú. Son sus dioses menores. Excepto en el cristianismo, que no ve santos, pero digamos que sí considera a personas iluminadas, ¿no? Elevadas, ayudantes, digamos, Ujú. de Jesús, como los apóstoles, por ejemplo. Que a fin de cuentas podrían ser una especie de dioses menores. Entonces tenemos la concepción de los dioses menores, como los encargados de ejecutar las tareas y las órdenes de ciertos tipos de características, ¿no? Y lo vemos no solamente en las religiones politeístas, sino también en las monoteístas con Ujú. otros nombres. Católicos, pues los santos. Ujú. Los santos son sus dioses menores. Tenemos el concepto de una santísima trinidad, de una trinidad de dioses, por lo regular un padre que es a la vez esposo, una madre que es a la vez esposa Ujú. y un hijo que es a la vez redentor. Y que depende de la trinidad que manejes, puede ser también el padre, pero separado. Ujú. Entonces tenemos estas tres. En el catolicismo, cuando escondieron la figura femenina como una figura poderosa, Ujú. lo cambiaron por el Espíritu Santo, Sí. que está representado por una paloma, Dove. Y ¿te acuerdas que... no me acuerdo, creo que lo que te había dicho que... Me acabo de acordar ahorita esta asociación, que no recuerdo si era porque Cristóbal Colón, creo que Colón o Cristóbal, una cosa así, significado. ¿No te acuerdas que te dice esa referencia? Sí. Que era también paloma, bueno. Columbus, ¿no? Columbus es paloma. Es paloma. Es Dope, Ajá. Simón. Entonces, pues hay muchas cosas que se van ahí Sí. porque son apellidos a fin de cuentas que significan cosas, ¿no? Sí. Entonces, por eso el Espíritu Santo pues puede ser una familia también. Ujú. Una trinidad de familias, una trinidad de las tres familias, la principal familia, la familia del Dios, Sí. la familia de la madre y la familia del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Del sí, Dope, sí. de la paloma, de los Columbus. Mm. Podría ser, ¿no? Pero tenemos esta otra representación, tenemos la representación de los dioses menores, tenemos la representación de una Santísima Trinidad, pero sobre todas las cosas tenemos la representación de un ser el Ser Supremo. Siempre está la representación del Ser Supremo, incluso, por ejemplo, lo vemos en la India, en los hindúes. Está Brahma, está Shiva Sí. y está Vishnu. Brahma es el observador. Que se supone que es el ser supremo, ¿no? O sea, Es el todo- observador, no se mete con nada, por eso tiene a Vishnu y por eso tiene a Shiva, ¿no? La creadora y la destructora, Ujú. y Vishnu, que sería una especie de Jesús, que es una especie de mediador. Ujú. Pero a fin de cuentas está ahí, pero en la cabeza está esta figura principal de un ser supremo. En Sí. las politeístas y en las monoteístas siempre hay un ser supremo y sus ayudantes. Sí. Bueno, ser supremo, su corte real, o sea, su familia directa, Ujú. su hijo y su esposa, Ujú. que es a la vez su madre y su hermana y bla, 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 Sí. y el resto de sus ayudantes, ¿no? Ujú. Como una especie de jerarquía, como una especie de palacio, de reinado, como una especie de organización, güey, Mm. ¿sabes? Sí, Es una especie de organización, como si hubiera habido una organización. Pues lo ves en la representación, es una organización. Les llamas dioses, o se les llaman dioses, porque en esencia y en apariencia tienen un poder más grande que los seres humanos. Por eso es que en estas representaciones históricas los llaman así, ¿no? Los ven como algo superior. Pero una vez que extrapolas el concepto, que quitas el concepto mitológico de la religión, pues lo que nos queda es una especie de organización, Es cierto. ¿no? Dirigida por uno que tiene esto y esto. Y estos se dedican a esto, se dedican a esto, y este compa es el que manda. Él manda más. Según Carl Jung, que valdría la pena hacer el programa de Carl Jung por el tema de los arquetipos que Sí, lo platicamos vamos la a vez hacer. pasada, porque Lo vamos hay a que hacerlo. hacer. Pero según y Carl toda Jung, su historia y todo, vamos a sacarle los trapitos. al sol. carnal. Yo creía mucho en Al Jung y Jung. después valió. Dije, Es que la neta sí es, o sea, tiene un lenguaje muy construido, Sí. definitivamente. Es muy listo el vato. Es muy, bueno, fue muy fue muy inteligente. listo. Claro. Y Carl Jung tiene este concepto donde habla del número 4 en su teoría de los arquetipos y de cómo nos conectamos mentalmente y eso. Entonces lo que dice él es que la humanidad siempre ha visto 4 cosas o sea, el número 4 ha sido un acompañante de la humanidad, ¿no? 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos. Y entonces dice, incluso, por ejemplo, cuando lo compara, dice, incluso, por ejemplo, en las religiones monoteístas, donde hablamos, pues, en la principal, que es la católica, que es la más extendida, hablamos de la Santísima Trinidad, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su cuaternario, es la contraposición de esta Santísima Trinidad, que es el diablo. No es lo femenino, el 4 según yo es lo femenino. Según Jung, el 4 es ya la parte femenina.
Pues yo lo leí con el diablo. Con el diablo. Porque pues es el que complementa, y tiene mucho sentido, es el que complementa. O sea, dentro de la dinámica cristiana católica porque son los que hablan de la Santísima Trinidad, su contraparte es el diablo, el diablo. Okay. Y también, en la Trinidad de los egipcios, porque recordemos que Moisés, que creó que fue el que escribió el Génesis, que fue el que escribió los primeros libros de la Biblia, Moisés presumiblemente era egipcio. Por tanto, su concepción de muchas cosas viene de allá. Y la Trinidad de los egipcios era Horus, Ra, era Horus, Osiris e Isis, ¿no? Eran esos tres, Horus, Osiris e Isis. Y Ra, que pues era el principal. Pero creo que Horus fue quien se echó a los Osiris, una cosa así, ¿no? Pero era, digamos que era como que la... No, más bien se echaron a Horus, ¿no? Y entonces los Osiris, se me fue. Sí, ya ni me acuerdo de ese mito. Pero también hay una Santísima Trinidad. Ajá. Entonces... ¿Pero quién es la femenina? Ahí había... Isis. Isis. Astaroth, Hathor, Astarte, la jefa, Simón. Pero bueno, no, entonces sí fue Osiris. Bueno, ya no me acuerdo. Esta concepción, entonces, de los dioses menores, de los, digamos que ayudantes, de la cabeza, de la que manda, de la que rige. Y está esta otra concepción del general, del más grande, de la figura que comandaba todo. Enlil, Enlil y... Anu, claro, por supuesto. Enlil y Anu. Ahí está, ¿no? Ahí está. Anuma, sí. Anuma. Entonces, Anu. ¿por qué crees que es así? Pues Anunnaki es posible. ¿Por qué crees que es así? Porque creo que sea la orden de Trinidad, o sea, la orden de... Ajá, como esta división, que aparentemente en las religiones monoteístas solamente hay uno solo, pero de todos modos hacen esta diferenciación de los demás, de los ayudantes. ¿Crees que en realidad ese tipo de lo que nos han vendido estas religiones y lo que se ha hecho en la historia, esa división, así como la platicamos, ahora no te jaló, sí sea específica o sí se esté refiriendo a esta esencia sagrada que todo lo permea y que todo lo crea, o no se refiera a eso que está subyacente a todo, sino a otra especie de algo más? Pues es que no tengo respuesta para esa pregunta en realidad. O sea, ¿qué siento yo? Simón. No lo sé, es que... O sea, sí puede ser... Bueno, en realidad, ¿no? ¿Cómo lo concibo? O sea, yo lo veía como la forma arquetípica, ¿no? Que expone Jung, por ejemplo. O sea, yo sí lo veía arquetípicamente. Más como la totalidad dividida en tres. Para hacerlo un poco más comprensible, tal vez. Pero sí puede ser que hable también de una organización, o sea, como de una estructura jerárquica. Puede ser también. Pues es que se repite y te digo, cuando ¿Sabes? lo ves... Sería bueno estudiar la idea de la Trinidad, porque sí tiene como tiene un origen. La Trinidad, o sea, y tiene un término, aquí lo llaman, ¿no? Los trinitarios. La doctrina de la Trinidad tiene sus orígenes. Ese es el tema que te digo que en el programa pasado, cuando hablamos de la teosofía... No hablamos de la teosofía. ¿En qué programa pasado que hablamos? ¿De qué hablamos en el pasado? ¿En el pasado? ¿De qué hablamos? ¿De New Age? Ah, ¿del New Age? El New Age. Del New Age. Justo ya ves que te mencionaba ese compa, el que creó ese triángulo que estás viendo. El triángulo de la Trinidad. Que fue el mismo vato que trajo la edad de Aries, la edad de Piscis y la edad de Acuario. Fue el primero que habló de las 3 edades. Justamente tomándolo de esta concepción de la Trinidad que hace. Sí. Parece cuando tú extrapolas, o sea, cuando quitas un poco o haces de lado un poco el aspecto teológico de la historia, o de nuevo, no se ve como una trinidad, se ve como una especie de jerarquía, de una organización, es que sí puede ser un código, en realidad es un código, definitivamente. O sea, el 333, el 666. Porque mira, pensemos en la historia del Génesis, ¿no? La historia del Génesis es lo que decía el Chan Thomas. Estaba bien el cataclismo, y en el cataclismo, según Chan Thomas, en la primera de las versiones originales de este mito del Génesis, hablaba de que la tierra estaba cubierta no por oscuridad y por bruma, sino que no sé si era eso, pero aparte también dice que menciona que sí se menciona
textualmente que la tierra estaba cubierta por vientos muy fuertes. Sí. Y por fuegos abrasadores, o sea, un caos total. Lo que dice St. Thomas es que eso es lo que pasa cada vez que se reinicia el planeta o reinician el planeta, o bueno, que se reinicia Cada que o lo sucede reinicia. este cataclismo cíclico. Cada que pasa ese cataclismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora vayamos con el Génesis. Entonces estaba todo este desmadre porque la Tierra se detuvo, detuvieron o se detuvo el núcleo de la Tierra, se invirtieron los polos, se destruyeron los continentes, se reacomodaron los continentes, se perdió toda la vida y toda la fauna y por eso estas megas extinciones, incluyendo la mayor parte de la población humana, las ciudades, todo se quedó abajo del lodo y pues por eso se perdió, quedaron unos cuantos sobrevivientes, presumiblemente las mismas familias que siempre han sobrevivido, tal vez no, tal vez sí. Llega y entonces lo que dice es que crea al hombre a su imagen y su semejanza, ¿no? Crea a Adán y crea a Eva. Y los tiene en una especie de... Le llaman paraíso, le llaman el Edén, pero... Los tiene en una especie como de... Pues no quisiera decir incubadora, porque no es una incubadora, pero los tiene como una especie de santuario, donde está viendo que su creación esté jalando, mientras empieza a crear otras cosas, ¿no? Mientras crea otros animales, mientras esto lo recupera, pero su creación principal, el hombre, el ser humano, lo tiene ahí en esa especie de protectorado mientras va viendo qué es lo que cómo se va desarrollando, si funciona o no funciona. Una vez que funciona y una vez que estos compas comen del árbol de la sabiduría, del árbol del bien y el mal, les dice, bueno, ustedes ya no pueden y ahora salgan y multiplíquense, ¿no? Que hay que reconocer que eso de... Porque estaba prohibido comer del árbol de la sabiduría. Estaba prohibido comer. Entonces ahorita quiero hablar de eso también, pero bueno. Entonces, bajo este aspecto, y Dios, o sea, Dios tiene a sus ángeles, porque eso es algo que también se me fue por completo. Dios tiene serafines, tiene querubines y tiene tronos y tiene potestades, que son estos dioses menores, como en todos. Dios tiene sus dioses menores, de hecho tiene un querubín, tiene 2 querubines que custodian la entrada del Edén, con espadas de fuego, para que esos carnales no entren, para que no regresen. O sea, de su laboratorio los expulsa, los manda allá, los saca del laboratorio y ¡fum!, los avienta. Esta creación de imagen y semejanza podría ser, ¿crees que haya el espacio de que pueda ser, o sea, que sea una historia literal, más literal de lo que nos cuentan, de que sí sea una creación de que este güey se parece a mí? Yo creo que es una historia encriptada, definitivamente. O sea, sí es una historia, no es tan literal como lo mencionan, porque se podría descifrar fácilmente, ¿no? O sea, definitivamente hay mucho simbolismo, porque el simbolismo encierra significados que solo para aquellas personas hace sentido, ¿no? Aquellas élites, como lo queramos llamar. O sea, bien sabemos que la Biblia no es la historia de Dios, es la historia de un pueblo, de unas familias. Y relata algo, pero definitivamente hay muchos códigos ahí, muchos códigos. Todo, incluso en estos, en los relatos sobre Jesús y todo eso ya del Nuevo Testamento y todo, pues también hay mucho simbolismo que más bien significa otra cosa completamente. O sea, recuerdas que analizábamos, ¿no?, que también la cuestión de que supuestamente Cristo convertía el agua en vino y todo eso, más bien se refería a un ritual de iniciación para ciertos iniciados y todo ese asunto. Entonces, pues yo creo que es una historia encriptada. No es tan literal, porque si fuera tan literal, o sea, no nos las estarían compartiendo tan literal. Porque hay mucho simbolismo definitivamente. Pero sí habla de alguien que o sea, habla de los creadores de la historia. Es la historia de los creadores de la historia. Es la historia de los creadores de la historia, Simón. Sí, lo entiendo. Digo, por algo la Biblia es uno de los libros más relevantes en todo el mundo. Y en cualquier religión la Biblia sigue siendo un... Sí. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento, ¿no? Es base para las principales religiones. Entonces, digamos que es una forma como de ir, no tumbando, porque creo que eso ya está tumbado desde hace mucho, pero sí como de irnos separando un poco de esta idea de la concepción del señor barbudo que todo lo mueve, ¿no? Que es la idea judío-católico-cristiana de un dios. Un señor barbudo con una bata blanca que está sentado en su trono ahí arriba, viendo cómo Luis hace cochinadas cuando está solito.
Básicamente, ¿no? Sí, sí. Básicamente esa es su chamba. Pero bueno, Pero otra vez, espiar nuestra intimidad, ¿no? exactamente, ¿no? Apretar pero no ahorcar, son sus hobbies. No, al contrario, sí ahorca, sí No, aprieta, sí ahorca. Dios aprieta pero no ahorca. Ese es uno de sus hobbies. No, Apretar pero no ¿cómo? ahorcar. Pero, oye, el Dios de la Biblia es... Darle las mejores batallas a sus El peores Dios de guerreros. la Biblia es sanguinario, Es otro- vengativo. Testamento. Ajá, es... Pero bueno. Ayudar a los que madrugan. También es un hobby de Dios. Ayudar a los que madrugan, sí Ajá. es. Y si Dios quiere. Y cuando no quiere, pues no. Ujú. Y también ser excusa para la ignorancia, ¿no? ¿Sabrá Dios? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabe? ¿No? ¿Sabrá Dios? Pero bueno, en fin. Aquí me gustaría hablar sobre Yahvé. Yahweh. Ajá, justo, vamos Me allá. pareció súper interesante porque obviamente, ¿no? Yahweh. Una de las primeras menciones de Dios justamente es en los escritos hebreos, en el Antiguo Testamento. A Dios se le conoce como Yahweh, Ujú. o Yahvé, ¿no? En español. Ya ve para los compas. Que, Yahvé para los compas, que en realidad, ¿no? Bien, esto viene del tetragramaton, que es un conjunto de 4 letras, YHWH. Sí. Ajá, que a ciencia cierta todavía ni siquiera se define de dónde viene estas 4 letras, qué es lo que significa realmente, todavía no se define. O sea, no está completamente definido. Pero lo que me pareció súper interesante, que no sé ni por qué no lo investigamos antes, en la wikipágina de Yahvé, admiten que Yahvé no es Dios. Yahvé no hace referencia a Dios. Yahvé viene de un culto politeísta. Yahvé es mencionado en escritos mágicos, esotéricos, del judaísmo temprano. Yahvé pertenecía a la religión o al culto de los yahveístas. Ajá, que son los israelitas, israelitas tempranos, digamos, que adoraban a muchas deidades además de Yahvé. Ujú, ujú. Y de entre esas deidades Val. estaba Baal, él, Ujú. y estaba otro por ahí que me pareció interesante. Y Asherá. Él, Asherá, Baal y Yahvé. Asherah es la representación de Astarte. De Astarte. Ujú. Son estas 4 deidades que adoraban los israelitas. Bueno, los que después se les conoció como los yahveístas, que diluyeron, haz de cuenta que se fusionó él con Yahvé después. Pero en realidad Yahvé viene, es una deidad, espera, Sí. es una deidad de origen levantino. Levante, o Levant, bueno, es que no La sé zona cómo de se- Levante, sí, la zona de Levante. es, digamos que es como un conjunto de tierras del Mediterráneo, que bueno, era, sí, como del área del Mediterráneo, sí. de Oriente. Ahí estaban los cananitas. Los cananitas, sí. ahí estaban los Los fenicios, fenicios, claro, Líbano, la- o sea, la abarca tierra de Levante. Líbano, Israel, bueno, Sí, varias sí, tierras. Toda esa zona de justamente de donde salieron todas esas Y culturas, me esa zona de pareció Levante. súper interesante, ¿no? Porque también hasta el término Levant, ¿sí es Levante en español? Levant. En inglés es Levant. En y inglés es español Levante. Es Levante. Bueno, Levante. el término Levante se empezó a utilizar para algo muy curioso. Que el término Levante, o sea, de esta zona, o sea, el significado, además de la región que caracterizaba la zona de Levante, el término se utilizó para describir a mercaderes, para describir comercio marítimo, A mí me pareció súper interesante porque sabemos quiénes se dedican al Sí, comercio sí, marítimo y se dedicó bueno, más bien se utilizó el término para empresas específicas. Ahorita quiero leerlas. Pero bueno, Yahvé viene es una deidad de esta zona, Ujú, de ujú, Levante, ujú. que pertenecía a los reinados de Judá y de Israel. Ajá. Que son los israelitas antes del judaísmo, digamos. Y lo que representaba Yahvé era una divinidad guerrera. O sea, era un dios guerrero. Tiene un chingo de sentido. Un dios guerrero, Tiene un chingo de bélico. sentido, un chingo de sentido. Ajá. Y que era representado de clima, se representaba como el dios de las tormentas y dios de la guerra. Yahvé. Y era una divinidad más. De ahí viene. O sea, de hecho hay un libro hay un scholar, ¿cómo se le llaman los scholars? Un estudiante. Erudito. Un Un erudito, ¿no? Que tiene un libro que se llama Los orígenes del yahveísmo, en donde explica justamente dónde viene todo esto. Es un culto. O sea, Era. bueno, Ya no, ahora ya es una hay religión. no, pero ahora todavía se conservan como algunos yahveístas por ahí, creo. Creo que todavía hay yahveístas por ahí. Mm. Pero en realidad,
viene de ahí, o sea, no nada del cristianismo y que Yahvé y que Dios y todo. Yahvé específicamente hace referencia a una divinidad guerrera. No se están refiriendo a Dios, porque además, te digo, o sea, más adelante, ya en los escritos de la Biblia, Yahvé, bueno, digamos, ya cuando se definió como el yahveísmo, Yahvé Sí. se fusionó con él y con Baal, me parece. Sí, Como que de hecho, se empezó lo a que- significar lo mismo, pero son deidades distintas. de hecho parece lo que sucedió fue que, según este análisis hecho por Jerry, el lector del Minds Matis, Ajá. justo tiene 4 papers que están bien interesantes que se llama, que es sobre los fenicios, pero es como con todas sus conexiones históricas, es un estudio de ese compa, ¿no? Y se me hizo muy interesante por lo que dice este güey, es que analizando él conexiones entre el hebreo, hace conexiones con el hebreo, te dice, mira, esta palabra es esta palabra, esta palabra es esta palabra. Lo que se va dando cuenta es que en la Biblia, cuando la lees en hebreo antiguo, hace mucha referencia a los vales de entrada, a los vales como a los señores. Sí. Pero los juegos de palabras, hay unas partes donde explícitamente se ve que a lo que hacía referencia antes, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En el capítulo 1 mencionaba que Val hizo tal cosa, y luego en el capítulo 3, cuando vuelve a hacer mención de esto, por decir algo, no es un ejemplo, pero cuando vuelve a hacer mención de lo que en el primer capítulo decía que lo había hecho Val, está sustituido por Yahvé. Y eso fue así como por varias partes de la Biblia. Entonces lo que dice este compa, lo que especula es que probablemente Yahvé fue un nombre como genérico. O sea, si era un dios, pero haz de cuenta que fue un nombre genérico. Eligieron un nombre y dijeron, para que ya no diga Val, para que ya no diga Val tal, porque Sí. Val era un metonombre, como un título. Ajá. Val Besep. Sí, El señor sabemos que Besep. es un título. Val Belcebú. O hasta El señor apellidos, Belcebú. porque hay Justo. en nuestro episodio del Apocalipsis, si no lo han visto, vayan a verlo. No hay, justamente hay nombres con el apellido Val. Sí, es que, pero Bueno, que empiezan sabemos que Val y luego el nombre. los títulos se convirtieron en apellidos. Sí, ¿no? claro. Entonces, Val Luis, ¿no? Val Luis, el Val señor Luis. Mercado, Val Para allá. Vale Val madres. para allá y viene para acá. Entonces, que ya deje los chistes. Dijeron que ya deje los chistes. Pero estos son chistes buenos, no son chistes malos. Val y algo, ¿no? Entonces, lo que pareciera hacer fue que justamente para quitar los nombres porque decía los nombres de quiénes eran los señores que habían hecho tal cosa, todos fue un scratch y ahí metieron Yahvé. Yahvé. Pero que cada cosa de la historia fue hecho por diferentes tipos de señores. O sea, que no hace referencia a un solo individuo haciendo todo, sino que este cabrón venció a los israelitas. Este cabrón venció a los cananitas. Este cabrón venció a tal. Como personas distintas, Sí. pero en todos lo que hicieron fue poner Yahvé. Sí, ya ves, o sea, ya lo decretaron como la única deidad El a ser único. adorada. Quitaron las referencias a él, quitaron la referencia a los Ah, vales, quitaron la referencia a todo y A solamente todo. dejaron a Yahvé. A Yahvé, ajá, Simón. exactamente. Pero mira, aquí hay algo muy curioso. En la página de Yahvé, que está súper admitido que o sea, no significa Dios, ¿eh? O sea, eso fue hasta después. Ujú. Pero Yahvé viene de un culto politeísta y hacía referencia a una divinidad guerrera. Pero mira cómo lo representa en este. Es Yahvé para los fenicios. A ver si se alcanza a ver. Esa es una estatuilla que se encontró en el área de Levant, justamente. Es una estatuilla fenicia. ¿Le que puedes mandar la representa- foto, Luis? Sí, que representaba a Yahvé. ¿Cómo crees? Ajá. A ver, hazlo más grande, dale zoom. Ahí, ajá. Está rarísimo, ¿no? No bueno, aquí vamos a pasar. Eso Ajá. está muy interesante. Y esto está en la amigo. wikipágina, ¿me entiendes? O sea, imagínate, me dieron muchísimas ganas de leer este libro, porque recuerden que en Wikipedia están referenciados de dónde viene la información, y acá viene de pues de un erudito que tiene un libro que se llama Los orígenes del yaveísmo, que es un estudio... Está bien interesante, ¿no? Porque formal, eso sí ¿no? podría explicar el famoso imagen y semejanza. Ajá, ¿ves? Pero espera, hay más cosas súper raras de todo esto. Ok, a ver. Ahora, aquí está, este es el Yahvé para los fenicios, y también está, adivina qué representa Yahvé. Esto representa a él, a Baal y a Yahvé. Es el toro Sí, dorado. sí, el toro, el güey. El toro el güey. dorado, el buey. Que incluso no está en los relatos bíblicos que supuestamente cuando Moisés sube subió, al monte Sinaí con las tablas, baja y, y lo los que castiga y encuentra- lo regaña por encuentra estar adorando al becerro a de oro. Yahvé, Al que becerro de oro. significa Yahvé. Y es el mismo Dios del que habla Moisés, ¿me Oye, entiendes? pero Yahvé. ¿ya ves lo mismo que Jehová?
Ah, no, creo que es distinto, Jehová. Porque eso es lo que tenemos que poner atención, porque por eso... hay una pelea bien grande. Yo me acuerdo que de niño a mí me daba mucha risa porque... Pero en el Antiguo Testamento se menciona Yahvé. Es que depende de la traducción, güey. Yahvé, si es el tetragramaton, está... Pero depende de la traducción, güey. Porque los testigos de Jehová, y de hecho los cristianos también le dicen Jehová. A Dios. Sí. Por eso a mí de niño me daba mucho... Entonces nada más, ¿quiénes son los judíos y los católicos son los que aceptan el nombre de Yahvé? Los judíos creo que no le dicen Yahvé. ¿Cómo le dicen? No le dicen. Porque eso viene del judaísmo. No le dicen. O sea, te digo que Yahvé se encontró en escritos judíos esotéricos, de magia, güey. Pero es que, de judaísmo temprano. En la Torah Dios no tiene nombre porque es el que no tiene nombre. Yahvé es como una especie de... El tetragramatón en teoría lo que significa es yo soy el que soy. Ajá, mira, qué bueno que tocas ese Porque nombre. no tiene nombre. Aquí vamos a mandar la Se foto de supone las que Dios tiene estatuillas, 14 nombres ocultos o 14 nombres secretos. Y cada nombre secreto de Dios, cuando lo pronuncias, te da un cierto tipo Mira, aquí, de conjuro. eso es súper interesante porque también en la wikipágina de Yahvé se dice que realmente se desconoce el origen etimológico de Yahvé, o sea, el tetragramaton. Sí. No se sabe qué significa en realidad. Lo que se dice es que es I am that I am, ¿no? Sí, ¿no? yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, dijo Pedro Infante. Pero, bueno, lo que admiten en la wikipágina es que esa es una explicación presentada en el Éxodus 3:14, ¿no? Que parece ser una invención teológica para cuando el significado original de Yahvé había desaparecido. O sea, es una invención moderna. O sea, no tiene origen, no tiene fundamentos. Eso mismo dice Jerry, que justamente la versión que tenemos ahora es muy moderna entre comillas, pero es muy moderna de lo que en verdad originalmente está Pero escrito. fíjate esto, hay lugares en los que se menciona que el verdadero origen de Yahvé significa él, o sea, la deidad él. Él. Quien crea a los huéspedes. Eso es lo que significa. Él who creates the hosts. Él quien crea a los huéspedes. ¿Eso no se te hace rarísimo? Mira, güey, Los huéspedes de dónde justo, fregados. mira, yo, acá ya sabes que yo pinchemente de conspiranoico nivel Dios. Güey, hay que hacer un episodio de Yahvé más a profundidad. Machín. Es que ahorita no nos estamos metiendo tanto aquí porque vamos a hablar de Dios. De Dios. Dios como esencia, o sea, pero hay que primero hablar un poquito de esto. Un poquito, porque esto es la idea que se tiene del Dios de... Es que es el Dios judeocristiano, pero porque... pero está súper definido por eso, porque es el Dios que castiga, este es el Dios vengativo. Pero ese es el Dios judeocristiano. Pero es el Dios generalizado. No, porque es el Dios judeocristiano. Pero hay otras formas, ¿Cómo ¿Brahma? Pero Alá también es un Dios vengativo y castigador. Pero es que Alá es un Dios judeocristiano. Acuérdate que el Islam Sí, se deriva sí, o sea, viene... del judaísmo. Sí, el islamismo, el cristianismo. Islamismo, cristianismo, buscando todas sus definiciones, catolicismo y todas las 20 que hay. Islamismo y... Pero son las tres principales religiones. Sí las hay. Del mundo. Pero la idea de Dios es distinta. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho la concepción de Dios de Brahma. No digo que sea la que yo creo, pero me gusta más. Me gusta más la de Brahma, ¿no? Como el observador indiferente. Con el aliento eterno. Divina. Sí, justo. Entonces hay otro tipo de concepciones de Dios. Ahorita nada más estamos en eso, por eso no vamos a profundizar mucho en lo de Yahvé. Sí podríamos hacerle un programa Yahvé. De hecho, hay que hacer un programa Yahvé como tal, a Yahvé. Pero esa no es la concepción como tal de Dios, ¿no? No, pero mira, ahora que ha alimentado mucho la idea del Dios policía, Barbón, es la de Yahvé. Sí. Pero bueno. Sí. Porque estábamos tocando ese tema. Sí, la idea que tenemos ahora, ¿ves aquí que de te este digo lado es esa. que, bueno, leí este significado de él, quien crea los huéspedes. Ya tenía mi pinche idea porque me quitas en la pensamiento. Tú solito te interrumpiste. Ahí te va, loco, Mira, yo, mi pinche mente conspiranoica acá, todo el pedo. Se supone, ya ves que dicen los cienciólogos y otro tipo de teorías que se supone que incluso el Miles Mati cita a un ateo muy famoso, que es un científico, que dice que él cree, ese vato, que él cree que este planeta es una especie de prisión donde seres más elevados que nosotros, más avanzados que nosotros, mandaron aquí como a los peorcitos de todos para que vengamos aquí. ¿Pero quién dice eso? Miles Mati referencia okay. Es un ateo famoso, es como de los compas de Richard Dawkins y todo ese pedo. Ajá. Como de esa, que le llaman los 4 jinetes del apocalipsis. Ellos mismos se llaman así los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque son los ateos. Sí. Entonces uno de estos compas justamente dice que él cree en eso, ¿no? El Miles Mati lo toma como referencia porque le dice, ok, a ver, si tú crees en seres superiores, pues básicamente estás creyendo en dioses. Entonces, pues ahí se cae tu ateísmo, ¿no? Porque es una especie de Dios, y si lo que estás diciendo es que esto es un castigo, pues es una especie de infierno. Y ahora, ¿cómo es que nosotros estamos aquí? A ver, si nosotros estamos aquí porque somos vasijas
Sí. de algo que mandaron estos güeyes, entonces tú crees en el espíritu. Y si crees en el espíritu, crees en Dios. Sí. Y si no somos vasijas, sino que somos los resultados de los que llegaron aquí, que mandaron como especie de castigo, entonces ahí ya le das la aprobación a la de Pero los- entonces este ateo los decía pe- que estábamos aquí como en... como una especie de prisión. ¿Una güey. prisión? Simón. Y le dice, y si tú crees, si no crees eso, sino que crees que estamos aquí porque los que nos crearon, los que nos procrearon, no crearon, nos procrearon, estaban aquí como castigo, entonces le das peso a la teoría que dice que el pecado de los padres se pasa al pecado de los hijos y que nosotros tenemos que pagar por el pecado de nuestros padres, como lo dice la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces es como una especie de... Entonces a lo que voy es que están estas locas teorías como esta que te digo, como la de los cienciólogos y como la del Dolores Cannon, que dice que este planeta está hecho para recibir almas que vienen de otro lado. Ajá. Que este planeta no es un planeta creador, sino como un planeta Es como un receptor. examen, ¿no? Simón, como una especie de examen, como un planeta receptor, como algo en el que llegan. Ujú. No sé, ahorita que dices, el que crea a los huéspedes, pues no sé, ¿no? O sea, como, Sí, está raro, está muy raro. como esta especie de vasija donde metes algo, donde hospedas algo. Mira, quiero comentar algo al respecto. A ver, échale, Que también me échale, parece está muy bueno, está bueno, interesante. Simón. Estaba leyendo este libro, me lo encontré allí en casa, se llama Dios y el Estado, es de Mikhail Bakunin, que es un pensador Bakunin ruso, está locochón, Simón. anarquista, materialista y tal. Pero Tío abuelo del güero. mira, me cae relativamente bien porque se oponía mucho a Marx, o sea, tenía como Nice. muchas discusiones con Marx y criticaba mucho a las élites, a pesar de que él viene también de las Pues sí, élites. claro, pues eso ya sabes. También es noble, ya sabes, bueno, viene de por allá, ¿no? Pues todos los grandes pensadores podían pensar porque pues no se tenían que preocupar por comer. Le decía el Facundo Cabral, hablamos de metafísica porque ya hemos comido. Exactamente. Así es. Completamente. No hay verdad más. Sí, es cierto, es cierto. Mira, si hablamos, si hay una verdad absoluta, Es esa, que hablamos de metafísica porque ya hemos porque comido. Bueno, sí, nosotros ya comimos. Ya comimos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bueno, entonces él por ejemplo, este Bakunin critica mucho, aquí critica mucho, él habla de Dios como una forma de control y de opresión hacia las personas, como una forma de quitarnos nuestro potencial humano, Ujú. ¿no? Al adjudicarle únicamente las cualidades más brillantes de la humanidad a una divinidad. Simón. ¿No? Pero bueno, y habla de varias cosas. No alcancé a leer todo el libro, ¿no? Pero lo voy a leer para el próximo que hagamos de Dios. Ahí sí me lo voy a chutar todo. Pero me parece algo muy interesante porque él también critica mucho la historia de Adán y Eva. Es como, bueno, un Dios todopoderoso, omnipresente, que todo lo ve, que todo lo sabe. No, o sea, se supone que creó todas las cosas en la tierra para el uso de la humanidad, pero te dice, pero no puedes acceder. O sea, te pone el árbol, te pone la tentación y te dice, no lo puedes comer ahí, que es la sabiduría y es el conocimiento y tal. Y se supone que si él ya sabía todo esto, o sea, como por qué, o sea, él se supone que ya debe de haber sabido que íbamos a consumir del árbol del conocimiento, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. como por qué se muestra tan castigador, tan vengativo, cuando se supone que ya todo lo sabe, cuando se supone que todo lo que puso lo puso a disposición, es como, o sea, no tiene sentido su historia, ¿no? Ujú, Bueno, en fin. ujú. Es un poco, ¿no? O sea, tampoco lo hice así tal cual, pero bueno, más o menos por ahí. Y quiero leer esta... mira, porque bueno, nada más voy a leer esta parte, ¿no? En donde menciona como una... parafrasea un extracto de la Biblia. Y aquí dice, Dios dio la razón a Satanás y reconoció que el diablo no había engañado a Adán y Eva, prometiéndoles la ciencia y la libertad, como recompensa del acto de desobediencia que les había inducido a cometer, porque bueno, dice que Dios les indució, ¿no? Es indujo. Aquí que les había... sí. Les indució. Les indujo, perdón. Te voy a dar una inducida. No, inducida sí está bien. Sí, desobediencia Inducido, que les sí. había inducido a cometer, porque tan pronto como hubieron comido del fruto prohibido, Dios se dijo a sí mismo, véase la Biblia, aquí pone, he aquí, eso me parece lo que me A parece ver, muy extraño, a ver. he aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros. Así lo dice, he aquí porque accedió al conocimiento. He aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros, sabe del bien y del mal. Impidámosle, pues, comer del fruto de la vida eterna, a fin de que no se haga inmortal como nosotros. Simón, sí. Está rarísimo. Recordemos ¿De qué que... fregados está hablando aquí? Recordemos que ¿De los qué fregados habla la Elohim- Biblia cuando dices, está hablando en plural? Recordemos que y es dice, el bueno, Elohim.
Ya, o sea, aquí te dice que pues no es un Dios omnipotente. Si es que esto es un poco más literal de lo que pensamos, o sea, Sí, es como, ya la cagué, pero bueno. es como, no bueno, lo voy a ya arreglar tiene tanto. conocimiento, ya sabe, ya tiene discernimiento, ya tiene conciencia de sí mismo, ya sabe del bien y el mal, ok, ya tiene eso, ahora no dejemos Que sea acceda inmortal. como nosotros. O sea, que no acceda a la otra parte. Y eso empata mucho con lo que hemos especulado al respecto de que las élites tienen un secreto ahí que es Que muchos prolongar años. su periodo de vida por Muchos mucho años. tiempo, porque es la única forma en la que puede llevar una agenda por tanto Loco, tiempo. loco, ¿tú no has visto estas pinches? Es que, güey, que los pinches la banda que cree en la conspiranoia me cae re bien porque se aventan unas pinches teorizotas que luego cuando ya vas viendo como ciertos puntos dices, güey, mira, es que eso no está tan descabellado. Nomás que tal vez lo están viendo de un ángulo incorrecto. Hay un montón de imágenes, amigo, un montón, güey. No sé si las has visto, güey. Las representaciones del Keanu Reeves que se parece a güeyes de la antigüedad. O del Nicolas Cage que se parece a güeyes de la antigüedad. O de la Anne Hathaway que se parece un vergo a la esposa del William Shakespeare. Y el William Shakespeare que se parece un vergo a la esposa de... al esposo actual de la Anne Hathaway. Ah, ok. No estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo que es así, pero... La gente que vivió en 1500 no es ni de pedos la gente que está viva ahorita. Para empezar. Si tú ves un cabrón de 1500 y tú eres un ser humano normal, en 100 años te mueres. Ujú. Y a lo mejor te vieron sus hijos. Pero sus hijos en otros 100 se van a morir. Y en 200 años ya nadie se va a acordar de ti. Y a lo mejor dices, güey, pues mira, ya fuiste William Shakespeare, güey, voy a otros 500 años. Bueno, ya, pues órale, güey, ahora vas a ser tal. No, pues ya fuiste tal, güey. Espérate unos 200 y ahora vas a ser tal. Y honestamente, si yo veo al pinche Keanu Reeves en una pintura, pues no va a decir que se Keanu. A mí se me hace muy curioso. Ay, jiji, jajaja, mira, se parecen. Y ay, la teoría de que viven mucho. Ay, son ellos mismos. Sabemos que son sabemos que están conectados todos como familia. Eso ya es innegable. Eso ya todos sabemos que el Brad Pitt y la Angelina Jolie son primos. Que todos los presidentes de Estados Unidos han tenido relaciones con la reina, con las reyes, vienen de la misma sangre de los reyes de Inglaterra. Aclaremos qué tipo de relaciones. También esa, seguramente también de ese tipo de relaciones. Como que todos. Seguramente también de Así. esas. Todos pasaron por la Sí, reina. no manches. Tienen relación sanguínea, ¿no? Who knows? Who knows? Pero el punto es que están por sangre están relacionados, ¿no? Ujú. Hay un mapa. Hay varios Sí. mapas ya, de hecho, de esos, Sí, de las genealógico, conexiones de sí, mira, por este es hijo de supuesto, tal, y por que es hijo de tal, que es hijo de tal, que resulta que es primo de esa. Y eso ya están, no como el Mad Max con por pinches nombres y por eso a veces se enfadan, güey. Ya hay mapas, ya con líneas y todo el pedo. Ujú. No sé, loco. O sea, sabemos que estos güeyes son Sí, descendientes de las O élites. sea, sí lo entiendo, pero no sé si eso lo expondrían con actores. Sabemos que los mismos actores son rebaño desconcertado, son desechables. No todos, porque otra vez, son su Bueno, sangre. ha habido actores que son OBs, ¿no? Es que son su de la sangre, nobleza. ha carnal, habido son su alguno que otro. sangre. No, el Miles Matis tiene un paper donde dice que el Brad Pitt es nobleza vikinga. Ah, sí. Es cierto. Son es su nobleza sangre, vikinga. carnal. Pero ese es el Brad. Pues, Bueno, te sí, estoy hablando del Brad Pitt, güey. Te estoy hablando del Keanu Reeves. Estamos hablando del... No hay muchos. No, Pero es no que- es que estés viendo todos Pero los es que actores. tenemos que ver cómo envejecen. O sea, sí vemos cómo... Son vamos actores, creciendo. carnal, y tú no los ves. Ahí está Tom Cruise. Son actores y tú Tom no los Cruise. ves. Para empezar, tú no los conoces. Ni yo, ni el Luis, ni nadie de los que estamos aquí, ni los que No, nos y el Brad de escuchan. repente sí me voy a tomar el café con el Brad, ¿eh? Es cierto. No, nosotros no. Entonces, silencio de... Ay, güey. Pensé que estábamos haciendo un podcast serio. Mira, Luis, cuando hagamos el podcast serio a mí me hablas. Ya mejor me voy a sentar allá enfrente. Bueno, a ver, vamos a darle. Creía yo, ¿verdad? Que estábamos hablando en serio. Estamos pero si hablando en serio, vamos a estamos echar hablando en bromas, serio. dime. No, nada más, A ya mí sabes, nomás dime. ya sabes. Por aquí relajando la tensión que genera Dios en las conversaciones. Bueno, nada más rápido para retomar lo que estábamos, ¿no? Nosotros nos conocemos, son actores. Digo, ya puede ser que sea muy fumada la cosa, pero... Pues a mí me sigue haciendo ahí como chispitas de que probablemente sí sigan viviendo aquí algunos. No digo que todos, pero algunos sí. A lo mejor se ha disuelto, carnal. A lo mejor se perdió el secreto, güey. A lo mejor es el santo grial, se perdió el secreto de la vida eterna, pero no quiere decir que no puedan vivir 500 o 1000 años. A lo mejor ya no viven 35,000. Porque los mismos sumerios fueron, en su cálculo de los reyes,
fueron disminuyendo los años que fueron los reyes. O sea, hablaban de reyes que duran 35,000, reyes de 40,000, pero luego se fueron a reyes de 7,000, luego reyes de 5,000, luego reyes de 2,000 años. Como si de pronto eso se hubiera ido disolviendo. Y a lo mejor la Santísima Trinidad sigue aquí, pero a lo mejor sus descendientes ya no. O sea, ya no con ese mismo poder. Ya no viven eternamente, viven mucho, pero ya no es eterno. Por decir algo, no nada más, güey. Pues nada más me daba como que esto. Y yo quería decirte algo con respecto al árbol del bien y el mal. Estaba leyendo Metafísica 4 en 1 de la Connie Méndez. Ah, qué loco, ahí tengo ese libro. Yo también me lo encontré en la casa y que lo voy a leer. Y está, pues ya sabes, habla de lo mismo, ¿no? De la manifestación. De la manifestación, básicamente. Pero dice una historia muy interesante sobre el árbol del bien y el mal. Lo que ella comenta, lo que ella hipotetiza, es que el exceso de bien hace daño y el exceso de mal hace daño. Que la idea es encontrar el equilibrio de la buena voluntad. Y no me acuerdo qué otra palabra usa. Es una especie de perdón. Entonces lo que dice que eso lo podemos ver en la historia de Adán y Eva y el árbol. Lo que dice es que cuando Dios dijo que no comieran del árbol del bien y mal, a lo que se refería es que no nos decantáramos por los extremos. Ni el extremo del bien ni el extremo del mal, sino que la idea era que se mantuviera como el tronco, en un equilibrio. Pero al momento de comer del árbol del bien y el mal, ya te entregaste o a uno o a otro. Entonces la idea es esa, que esa es como la metáfora que dice ella, ¿no? Esa es como que el símbolo escondido en esa idea es que no comas de ese árbol, ni del bien ni del mal, no te vayas a ningún extremo. Que me hace más sentido esta cuestión de que es como el conocimiento, es como a estos güeyes no los queríamos hacer pensantes, los queríamos, o sea, que no fueran conscientes de su existencia, queríamos que fueran un animal más sobre la tierra, huéspedes de quién sabe qué fregados, ¿no? Pero, o sea, porque también es como, bueno, ya la cagamos aquí, porque no sé si aquí en esta parte, como lo dice el Bakunin, está hablando con el diablo o está hablando con... ¿Host es huésped o anfitrión? Anfitrión, huésped, tiene varios significados. Porque porque host puede ser anfitrión, ¿no? Sí. O sea, puede ser como otra vez. Los anfitriones. Y el anfitrión es el que recibe. Sí, es el que Entonces recibe. podría ser lo que te decía, la creación de estas vasijas, Sí. vasijas de carne. Es anfitrión, es huésped. A donde mandas estos espíritus y de pronto resulta que, pues bueno, mames, no salió como queríamos. Ajá. Exactamente, pero bueno, o sea, a mí me hace sentido porque si aquí le está diciendo, bueno, ya accedieron al conocimiento, ahora no dejemos que accedan a la vida eterna. A la vida eterna, es como ya, o sea, porque ya tienen algo de nosotros, no queremos ahora darles esto porque si no van a ser dioses. Y tiene un también. chingo de sentido que por eso, mientras mejor comas, mientras mejor te alimentes, más vives. Pero nos enseñaron a alimentarnos de la chingada desde siempre. Y fíjate que no es nada más entre mejor comas, sino entre menos comas. Está también comprobado que la limitación, o sea, obviamente no quiere decir que te desnutras, ¿no? O sea, puedes consumir alimentos de alta densidad nutricional, pero entre menos calorías consumas, más longevidad tienes. Claro, eso está comprobadísimo. Gastas menos energía. Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios antes de ser publicados. Recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. Y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Fati y en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Oye, pero es que lo que dices, tienes razón, pero realmente la clave de la longevidad está en tu metabolismo. Metabolismos más lentos, vives más, metabolismos más acelerados, o es al revés. Pues es que depende, porque, o sea... Las tortugas viven mucho porque hay tendencia, también hay una tendencia, una predeterminación genética al tipo de metabolismo que tienes. O bueno, sí se puede cambiar el tipo de metabolismo. Es que ese metabolismo, por ejemplo, los leones viven poco y los perros viven poco porque su metabolismo es así. Es muy rápido. Entonces, hay que tener ahí cuidado, por ejemplo, con las personas. Fíjate la nutrición. Nutritivamente se enseñó, todavía se sigue enseñando, güey, que tienes que comer 5 veces al día. No mames, eso está mal. Creo yo desde mi ignorancia. Creo yo que desde mi ignorancia, que 5 veces al día pongas a tu cuerpo, exijas a tu cuerpo hacer el proceso que más le gasta energía.
Pues depende mucho de lo que comas. La densidad y la cantidad nutricional, que claro, comas. pero Porque 5 veces aún sí así es activar sí 5 hay veces tu organismos proceso. que requieren de alimento más constante, Que pero fíjate, depende mucho también el índice sí, calórico y todo que eso. fíjate también que a mí una vez un compita me lo dijo que también eso tiene sentido, o sea, bueno, siento yo, ¿no? Te digo, desde mi ignorancia de esta parte. Pero a mí una vez un compañero en el gimnasio me dijo, mira, es que si tú comes, si aceleras tú tu metabolismo, está chingón, dice, porque así le enseñas a tu cuerpo que más rápido todo. O sea, ya lo empiezas a acelerar, entonces tu cuerpo ya quema más rápido todo. Entonces vienes acá, pues haces jalas, y si comes 5 o 6 veces al día, pues ya tu cuerpo se mantiene en una quema constante de calorías. Y dije, mira, tiene sentido. Pero creo yo que en la generalidad, que tu cuerpo que tengas un metabolismo más rápido te reduce años, que a diferencia de que tengas un metabolismo un poco más calmo, pues no te consumes tanto. Creo yo, ¿no? Porque los animales que tienen metabolismo más relajados, más largos, pues son los que llevan más, como las tortugas. Y los animales que tienen los metabolismos más acelerados, como los leones, por lo mismo de la carne y todo eso. Los reptiles. Bien, los reptiles, loco. Los reptiles. Ahí está la clave. Pues ya ves que las anacondas nada más comen una vez y pueden dejar de comer por 3 meses, sí, cosas sí. de ese tipo, ¿no? O sea, hay muchas cosas. En definitiva, el oxígeno es una cosa de ellas porque el oxígeno nos oxida. El oxígeno no es lo que nos da la vida. Pues tendría que ser la sobreoxigenación, porque definitivamente la oxigenación celular es importante para eliminar toxinas, para la correcta El oxígeno metabolización tiene de que estar entre nutrientes. 19.5 y 23.5 en concentración para que te sea funcional. Menos te mata, más te mata. Lo que nos permite estar más vivos en este planeta en el que vivimos, en su mayoría es el nitrógeno. Es lo que más hay. Es lo que más hay. No hay más nitrógeno en la atmósfera que oxígeno. Entonces el oxígeno oxida, pues es lo que hace. Es un proceso oxidativo. Sí. O sea, lo puedes controlar, lo puedes regular, pero es un proceso oxidativo. Por eso se llama oxígeno, porque oxida. Simón, pero sí. Digo, Pero bueno, esto lo decimos ya como muy... Eso al es menos por yo, si, ¿no? por si Así quieren como muy- llegar a ser dioses, tienen que, No respirar y no comer. tienen que manejar su metabolismo a la perfección. Y no respirar y no comer. Pa' pronto. Y así te mueres. No, más bien Dios. es respiración profunda y lenta, Supera ¿no? la barrera de los 4 días sin agua y ahí ya. Los No es respiracionistas. cierto, no es cierto, es broma. No lo hagan. No lo hagan. Sí respiren. Sí respiren y sí coman. Sí, te digo otra vez, yo hablé desde mi ignorancia, ¿no? Porque pues puede que esté totalmente erróneo, pero a mí mi lógica me dicta que pues, puede ir para allá. Y pues lo he probado, lo he visto. Yo a veces hay semanas que nada más como 2 veces al día y me siento muy bien. Sí. Muy bien, muy lleno de energía. Sí. Y antes cuando comía todo el día era como, bueno, aparte comía de la chingada, ¿no? Pero Es que comía es eso mucho también. y también Es comía mucho. justamente Entonces, eso. ahora con 2 veces al día he visto que puedo hacer mi vida bien y pues me mantengo con energía y puedo ir a hacer todo. De hecho, yo hago ejercicio en ayunas. No como antes de ir al gimnasio y me siento mucho mejor porque como mi cuerpo no gastó energía en hacer un proceso de Metabolizas metabólico, mejor lo que Sí. consumes después, lo metabolizas Sí, mejor completamente. y lo conviertes más fácil. y pues tengo un chingo de energía, jalo con más fuerza, o sea, y cuando Masa como, muscular. antes de hacer ejercicio me siento muy pesado. Pero bueno, hay que hablar de Dios. Regresando a Es que todo es Dios, todo es Dios. Todo es Todo Dios. es Dios, así, Todo es Dios y exactamente. en todo está Dios. Cuando te estás haciendo cochinero ahí en tu cuarto, ahí está Dios también. ¿Qué? Ahí está Dios, está en todo. Pues yo creo que ahora sí ya llegó. Hay que enfocarnos a la parte un poco más conceptual, tal vez, de lo que es Dios, a la parte más ideológica y más abstracta, Espiritual. espiritual, sobre lo que es Dios o cómo se concibe Dios, ¿no? Simón, échale. Pues a ver, o sea, pues ¿cómo empezamos acá? Es que es muy abstracto para definirlo, ¿no? Bueno, o sea, como para empezar por ahí. Podemos hablar de lo que no es Dios y Yahvé no es Dios. Que fue con lo que empezamos. Ajá, Yahvé no es Dios. Yahvé no es Así Dios, lo que dice la Biblia tampoco es Dios. Ujú. Creo que ahí llevamos como por un buen paso. Ahora, ¿por qué no hablamos acerca de la necesidad? ¿Existe realmente la necesidad de un Dios para que funcione la humanidad? Pues no para que funcione la humanidad, pero para que el universo ande, sí. Pues sí, güey. O sea, tenemos que entonces analizar ahorita la existencia de un Dios. ¿Crees en un Dios o no Sí, crees en un todopoderoso, creador del cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible, creo en una Solo sola Señor resurrección de Jesucristo. Cristo, Hijo único de Dios Padre, que murió, fue Todopoderoso. resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Creo en el Espíritu Santo. Y en el perdón de todos los pecados y en la vida futura, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Muchísimas gracias. Esto fue Amor Fati en la infinita brevedad del ser. A ver, entonces, ¿crees en un Dios? Sí. ¿Cómo concibes a Dios, la idea de Dios? Como he andado como por muchas ideas, al principio pues yo crecí en una familia católica, entonces yo me compré esa. Pero digamos que mi primer ataque de pánico fue a los 6 años.
Y fue por culpa de Dios. ¿Sí? Específicamente y precisamente. Simón, estaba yo así costadillo, así en mi cama. Chiquillo, era gordillo, así todo bonito. Y de pronto dije, no mames, Dios, güey. Oye, ha de ser bien grande ese don, ¿no? Así. Dije, pero el chile, a ver si yo nací de mis jefes. Y mis jefes nacieron de sus jefes. Y sus jefes nacieron de sus jefes. Pues, cuando llegas a Dios, ¿dónde está, no? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Dónde lo contiene? Porque Sí, el origen. me puse a pensar, ¿no? Así, no mames, pues en Dios está todo, pero luego, cuando acaba, ¿qué hay arriba, no no? rechine tanto. ¿Qué hay arriba? O sea, dices, ¿qué hay Sí, arriba? Y me quedé, chinga, pero pues pon tú que hay otra cosa. Pero luego de esa cosa, ¿qué hay arriba? Y así, güey, nada mames, en el 5.º nivel yo estaba así. Sí, güey, mareo. sí, Yo, no me acuerdo, mames. yo le preguntaba a mis padres como, y bueno, o sea, si Dios lo creó a todo, ¿quién lo creó a Dios? ¿Quién ¿no? lo creó a Dios, Simón? Te digo que sí está en nuestra naturaleza preguntarnos eso desde chavillos, ¿no? O sea, es Entonces, preguntarse. mi primer ataque de pánico fue por ese pedo, ¿no? Y carnal, eso definió mi vida por mucho tiempo porque era inconcebible para mí que que hubiera algo que no fuera creado. Hasta que fíjate cómo es la vida. Curiosamente, a mí siempre me ha gustado conversar con la gente y escuchar a la gente. Pareciera ser que no porque hablo mucho, pero sí escucho. Me das de cuenta que siempre me gustó platicar con los testigos de Jehová, güey. Siempre, güey. Siempre. Qué chistoso. Se me hacía muy, muy curioso cómo la gente daba mucho de su tiempo para ir a hablar contigo de algo que te vale madre. Porque, pues, yo me daba cuenta que mis papás se escondían, güey, como todos los papás, güey. ¡Ay, ya llegaron los hermanos! ¡No les abran! Y pues nadie les abría, ¿no? Y yo sí se abría. Decía, pues, no mames, güey, ¿cómo me vamos a hacer? Pues, Yo ponía Slipknot. pero es así, ¿no? Toda la gente hace algo para evitar a los pobres testigos de Jehová. Los llamados hermanos. Les hermanes. Les hermanes. Entonces, una vez llegaron con uno de esos revistas que hacen de la Atalaya. Y me la dejaron, ya, todo bien, ¿no? Me puse a leerla, dije, la chave, ¿qué pedo? Y ahí encontré la respuesta que por mucho tiempo estaba buscando y desde ahí entendí cuál es el... Sí, completamente. No a él, o a ella, o a eso, porque, pues, ay, es Dios, güey, no mames, que verga, puedo yo entenderlo. Claro. Pero sí entendí el concepto que por mucho tiempo me había molestado, que él es su infinitud. Y estaba bien interesante, güey, fíjate. Decía, imagínate a Dios como los números. Tú tienes el 0. Eso dice. decía este folleto. Sí, dice, tú tienes el 0. La revisita. Pero el 0 no es un principio y no es un final, es un 0, es un equilibrio. Es un punto que divide dos cosas. Si tú cuentas del 1 hacia arriba, dice, ¿cuándo acabas? ¿No? Ya, pues nunca acabas, ¿no? Es infinito. Sí. Pero si tú cuentas del -1 hacia atrás, ¿dónde principia? Y dices, la verga, sí es cierto, güey. Y dices, es Dios. Así es la infinitud de Dios. Así funciona. Y entonces ya como que diga, la verga, pues qué sencillo es. Qué complejo es, pero qué sencillo es y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Dije, todo el sentido del mundo. Ya no necesitas alguien que lo cree. Está ahí. Y entonces ya después, conforme fui creciendo, me fui haciendo más teorías y dije, ok, pues eso tendría mucho sentido de por qué pareciera ser que el lenguaje del universo se transmite en números, en matemáticas, en proporciones, en geometría, o sea, algo numérico. Los patrones que son numéricos, construyen la ¿no? vida. Como Claro. pareciera ser numérico el patrón de todo. Sí. Y hay respuestas en los números, y hay formulaciones en los números. El 9, por ejemplo, lo que te decía, tú multiplica cualquier número por 9 y su suma va a ser 9. Excepto por el 0, porque es el equilibrio. Sí. No es el principio de Dios, es solamente el equilibrio, el punto donde llega, empieza y De otra donde vez. todo nace, ¿no? Es el punto de donde todo nace. Simón, de donde todo fluye, pero confluye a sí mismo y a todo sí mismo se crea, ¿no? Entonces dije, ok, pues tendría mucho sentido que si Dios es infinito como los números lo son, pues eso. Y luego también entendí el concepto de infinitos más grandes que otros infinitos. Y también ya no me causó ningún problema dentro de mí, porque hay infinitos más grandes que otros infinitos. El infinito de los números positivos es más pequeño que el infinito de los números naturales. Y el infinito de los números naturales es más pequeño que el infinito de los números complejos, donde vienen los imaginarios, donde se utilizan para las raíces cuadradas de números negativos y todo ese tipo de cosas. Hay infinitos más pequeños que otros infinitos, hay infinitos más grandes que otros infinitos. Sí. Eso no excluye una cosa de otra. Infinitos dentro de infinitos. Infinitos dentro de infinitos. Entonces, si a Dios lo creó algo, ese algo también pudo haber sido infinito, que creó otro infinito, que creó otro infinito, que nos creó a nosotros como algo infinitos. Claro. Porque probablemente nuestra materia sea infinita, pero ¿cuándo se va a acabar? Y lo fui entendiendo, ¿sabes? Lo fui como
como absorbiendo hacia adentro de mí y dije, ok, va, es algo que no entiendo, pero es algo que completamente Con los entiendo. números. Es que sí, sí, es cierto, los números traen ahí. Y luego te vas al fondo, yo empecé a pensar en la materia y en la energía, porque yo antes yo decía que yo era ateo, pero nunca fui ateo, yo tenía pedos con Dios, porque en Chile no lo entendía. Y mi ateísmo de joven básicamente se resumía a un coraje contra ese güey. Sí. Contra ese güey que está ahí, sí. ¿no? Contra el señor barbudo. Ese era mi problema cuando yo creía ateo. Pero después fui entendiendo ciertas cosas y dije, voy a ver, pues la materia, ¿no? Yo he dicho muchas veces que la materia no existe, que todo es energía, ¿no? Y hasta apenas hace como un mes o 2 meses me encontré que ya Einstein lo había dicho antes de una manera más bonita, pero básicamente es lo mismo. Dije, pues yo sabía que yo no lo había inventado, ¿no? O sea, yo sabía que esta idea que tengo de que esto no es real, o sea, de que esto no es materia como nos dijeron que es materia, que yo aquí no estoy tocando más que energía condensada, energía vibrando en menores frecuencias. Ya lo había dicho Einstein, ¿no? Y dije, pues sí, entonces mal no iba, mal encaminado no estaba. Que Miles Matis dice... Es Miles Es Dios. Miles Matis cuando no es Dios, güey, Miles Matis. No, es broma. Entonces, Claro. de pronto tienes esta energía que se está moviendo, energía que está hecha por los famosos átomos, por los protones, por los neutrones, pero luego resulta que el átomo está vacío. Esa es en la parte física, ¿no? Pero si te pones aquí, si no hubiéramos en los neutrones y en los protones, pues evidentemente esto está hecho de algo, que 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 está hecho de algo. Y mi idea ahora es que si es cierto lo que nos han contado de que la mecánica cuántica ha descubierto electrones, y ha descubierto protones, y ha descubierto cuásars, y ha descubierto gluones, y ha descubierto y esta teorización de la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, el electromagnetismo, o sea, todo esto que nos ha contado la física es cierto. Mi consideración es que aunque nosotros sigamos buscando, nunca vamos a encontrar una partícula principal. Porque así como Dios en su numerización no Sí. tiene un fin y no tiene un principio, hacia arriba tampoco lo hay y hacia abajo presumiblemente tampoco lo hay. Y cada vez que sigamos El escarbando, micro y el macro son sigamos encontrando infinitos. vamos encontrando cosas. Porque si algo yo César Jordán, sé de Dios, y probablemente sea lo único que sé de él, o de ella, o de eso, es que el vato está creando. Y su tiempo, que no es tiempo, lo ocupa en eso seguro. No sé en qué más, porque pues esa cosa es diosa. Es muy diferente de mí por ser una pinche computadorzota o no soy una pinche computadorzota. Me contiene. Yo soy eso. Yo soy parte de eso. No soy eso, soy parte de eso. Pero si algo yo puedo observar es que está continuamente, perpetuamente e infinitamente creando. Así es. Todo el tiempo está creando. Todo el bendito tiempo hay cosas nuevas en este bendito mundo. Lo decía El artista supremo. completamente. Lo decía el Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero ¿cuántos soles no se están creando? Y entonces algo veo, ¿no? Que es esta creación infinita de la expresión infinita creadora de eso que está atrás. Entonces resulta que abajo de cada partícula considero yo que pues nunca vamos a encontrar la respuesta porque pues es la esencia creadora, su principio es crear. ¿Y qué va a crear? Pues creación. Entonces vas a seguir buscando y vas a seguir creando para que sigas viendo. Pero subyacente a todo eso hay una especie de lienzo en la que todo se permite. Digamos que tú tienes un cuadro, ¿no? ¿Cómo se llaman los? Caballete. Frente a ti. Y tú vas a pintar un cuadro. Tú pintas el cuadro, pero el cuadro está pintado sobre un caballete. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pues obviamente no tiene nada que ver con Dios porque Dios pues piensa qué chingados es, pero algo así me lo imagino, ¿no? Entonces, para que toda la expresión en la que estamos viviendo esté permitida, tiene que estar sobre algo. Le llames la nada, le llames el vacío, ahora le llaman campos cuánticos, le llaman ahora, con las pinches nuevas teorías que sacan los científicos, que cada rato quieren explicar, a huevo quieren tener la razón de que no la tienen, ¿no? Bueno, de que la tienen, a huevo quieren tenerla, y de que no existe un Dios, porque pues a huevo quieren decir que no existe, pero pues el Miles Matis dice que están bien pendejos y yo le creo porque la neta sí está bien interesante su forma de pensamiento. Los que se aferran a decir que no existe Dios, ¿no? Como científicos. Sí, como Carl Sagan, ¿no? Simón. Que es muy contradictorio lo que decía Carl Sagan, porque él decía que la única manera científica de
comprobar la no existencia de un creador, no decías tanto de Dios, pero de un creador, era descubriendo que el universo es infinitamente antiguo. Dice que esa es la manera, porque cuando, o sea, si es infinito, entonces no hay un creador, porque siempre ha sido. Es que esa es la cosa, pero si es Pero infinito, tal vez se esté creando a sí mismo. Exactamente, es que es eso. Lo infinito es lo que podríamos decir que es Los mexicas tienen creador. una palabra que Miguel León de la Portilla definió muy bonita, es el moyocoyani. El que en un proceso continuo de creación e imaginación, a sí mismo se crea y a sí mismo se permite. Moyo Coyani. El moyocoyani. Por eso el mollo se llama mollo. El mollo es mollo. Sí. Saludos a nuestro amigo mollo que no nos ve. Pero es esa, ¿no? Es la esencia que en un proceso continuo de creación e imaginación, a sí mismo se piensa y a sí mismo se crea. Sí, sí. Es así. Esa es la esencia en la que yo creo, en la que yo siento, en la que yo me percibo, en la que yo me expreso, en la que yo me vivo. Porque atrás de toda esta creación siento yo que está ese lienzo. Pero para que ese lienzo tenga una función, pues tiene que tener esta creación. Entonces es como una especie de un todo contenido dentro de sí mismo que continuamente se está creando, se está pensando, se está imaginando, se está sintiendo, se está experimentando, se está expresando. En una continuación. Y no sé, a mí me hace mucho sentido mi forma de verlo porque pues es mía. Pero honestamente la siento, esto que les estoy comentando lo siento mucho más humilde que hacer una pinche Biblia y decir, yo sé lo que es Dios, güeyes, y ahí les va. Dios es un pinche señor que tiene una barbota y se llama Yahvé y se llama Jehová y al chile nos hizo así y nos hizo asado y nos hizo tal y a mí me dijo tal y a mi pinche primo el Bernabé le dijo tal y el Chanox fue con los ángeles y tal y tal. Siento que eso es una gran falta de respeto. Y todos los libros de los que hablan de Dios también siento que son una gran falta de respeto, incluyendo el libro de la Connie Méndez, porque dice Connie Méndez, que bueno, al menos como lo menciona, se me hizo muy respetuoso porque dice, los metafísicos creemos esto. Eso me gustó, y ahí sí mi respeto, porque dice, los metafísicos creemos esto, no dijo Dios tiene esto, dijo, metafísicos creemos que Dios tiene 7 principios, el amor, tal y tal, y el amor es tal. Yo siento que es muy aventurado y muy respetuoso de nuestra parte. Intentar definir los principios de Dios. Carnal. En especial cuando a través de la observación podemos determinar que todos los principios en su naturaleza son cambiantes. Sí. Ahí sí yo empato muchísimo con Rupert Sheldrake, que habla de la naturaleza habitual del cosmos. Del cosmos, sí. Los Por hábitos. eso no hay nada definido, o sea, todo está en constante cambio. O sea, es como, oye, si podemos observar la evolución de nuestro planeta, ¿por qué no decir que, o sea, en su naturaleza los principios que conocemos como la gravedad y todo son cambiantes a través del tiempo? Digo, tal vez pasen eones en lo que evolucione un principio que creemos fijo, pero en el universo, al no tener edad, al no tener tiempo, es un instante. Pues incluso al mismo tiempo, ¿no? El tiempo puede ser una especie de otra experimentación. Pues es que el tiempo parece que está definido por el movimiento. Sí, todo es movimiento. La velocidad con la que se mueve el cambio. Sí, claro, y por supuesto. Y puede que en esta experimentación de esa esencia, en esta en específico, en este universo, haya dicho, a ver, ¿y si aquí me vivo con tiempo? Si aquí me vivo con tiempo. A ver qué chingados pasa, ¿no? Pues que en realidad, o sea, el tiempo es nuestro intento por comprender el paso de los cambios, sí, el paso de las cosas, los cambios. Pues te digo, ¿qué tal, o sea, ¿qué tal si en este dijo aquí, qué tal si aquí me muevo? ¿Y qué tal si tiene otro donde dice, y qué tal si aquí no? Pero en todos lados se mueve. Bueno, y no sabemos, es cierto. ¿Qué tal si en otro dijo no sabemos, aquí, no podemos decir, ¿no? Que tal vez en algún escondrijo por ahí del cosmos hay un lugar que es... Porque en esencia, híjote, otra vez, esta especulación ya es... A mí me supera porque pues estoy hablando de Dios, pero pues especular está bien chido, ¿no? En esencia... Sí, todo se está moviendo, pero la esencia que está subyacente a todo eso está inmóvil. Porque ahí es donde se está moviendo. Para que tú muevas para que haya un movimiento que no sea relativo, tú tienes que tener esta aquí y ponerla acá, pero tuvo que atravesar algo que fuera inmóvil para que tú pudieras llamar que esto se movió acá. O sea, para poder llamar movimiento tiene que pasar esto de acá, pero al menos aquí pasa arriba de la mesa. Y la mesa, entre comillas, está inmóvil. Entonces, de pronto podría parecer que en esta infinita creación basta en la que si algo está haciendo, y eso sí estoy bien seguro, es que está creando. Eso sí lo podemos ver todo el tiempo.
que está creando, eso que está ahí está creando, pero eso podría estar inmóvil, porque ese es el principio eterno. Lo único, lo decía el Nisargadatta, eso que no cambia, eso Ajá. es lo que es. Lo inmutable. Esa es la verdad, lo que no cambia. Es que tiene mucho sentido. El Nisargadatta es muy Estaba elocuente, locochón, sí, ¿eh? estaba La verdad es que locochón, tiene- sí. O sea, hay muchas cosas muy rescatables de todo eso en realidad. Pues ¿no? es que los locos tienen una conexión muy distinta, carnal, porque Pues es que le- están locos. Es que tiene sentido, ¿no? O sea, nuestro potencial de mayor creatividad es cuando nos permitimos diluir el sentido de identidad. ¿Me entiendes? Es Sí. cuando te desapegas de la individualidad, Sí. es cuando entras, o sea, en un contacto con el campo que mueve toda la información. Entonces, Sí. eso es a lo que yo voy. O sea, yo creo en las canalizaciones en ese aspecto, que es como conectarse a una fuente de información en la que pues está recibiendo de todo de lo que se alimenta el universo. Sí, por supuesto. ¿Entiendes? O sea, porque pues, ¿qué Por una propósito, parte, ¿eh? ¿qué propósito tendría Dios sino conocerse infinitamente de No todas sabes. formas? Es retroalimentarse. Hay quien no sabe, ni yo tampoco. No, yo sí sé. Yo sí sé, imagen y semejanza. Es que eso es lo que te decía. No sabemos, o sea, No, no, yo sé, no lo sabemos. único que yo puedo decir es Pero que está estamos creando. especulando, estamos Sí, 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 especulando. sí, pero sí, bueno, sí. ¿cuál sería el motivo de estar creando? Pues qué tal si no tiene Sino que tener? experimentarse. Pero qué tal si no lo tiene que tener. Bueno, puede ser, puede ser. Es que es algo bien, pues es lo que te decía, o sea, aventurarse a decir Dios funciona así. Dios es un pinche señor barbado. No, estamos especulando. No, eso es no importante. nosotros, sino en la generalidad. Aventurarse a decir que Dios es tal o cual cosa es algo muy Sí, arriesgado. no, no, sí, muy, sí. muy arriesgado. No, pero en la especulación está Sí, súper en la bien, especulación pues, sí, o sea, claro, es lo pues que es de ahí estamos parte, haciendo, de ahí es lo que parte, estamos de ahí haciendo. Al parte, de final ahí parte. tenemos que... O sea, todo lo que estamos hablando en realidad... o Yo sea, también creo que se sería está conociendo aventurado a sí porque mismo. estamos intentando comprender lo incomprensible. Yo también creo que se está conociendo a sí mismo, pero decir que Dios se está conociendo a sí mismo habla de un Dios... Nuevo. Ajá. Pues es que siempre es nuevo. O sea, todo se basa en... O sea, ¿por qué la evolución? El constante cambio. ¿Por qué el constante cambio? Pero lo que te digo, Porque pero es una- si en otras tiene partes... que renovarse, es en nuevo, otras siempre partes es no nuevo. lo hace. Puede ser por lo que tenemos de observable, supuestamente, o sea, lo que podemos observar en nuestra experiencia directa de vida y lo que supuestamente se observa en las estrellas, en el cosmos, es que todo está en constante movimiento, en constante cambio, evolución constante. Simón. Entonces, eso es lo que hasta ahora podemos, o sea, definitivamente no sabemos si hay partes en el universo que son no cambiantes, en donde no hay evolución, no lo sabemos. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero del universo observable podríamos decir que la evolución es siempre presente, ¿no? Es que es curioso por lo que te decía, que lo que nunca cambia es el lienzo en el que todo eso se pinta. Exactamente. Porque El orden del orden. Yo ¿no? creo que... El origen del orden, más Mira, bien. yo creo y otra La vez... fuente del orden. Sí, justo, la pura mera especulación, o sea, especulando y aventuras a especular, pues de pronto yo siento que esto es parte de Dios, pero no es Dios, todo esto. El amado Nervo tiene este poema que termina diciendo, querido amigo, Dios existe, nosotros somos los que no existimos. Y a mí se me hace mucho sentido porque si Dios es, y a nosotros nos existe, nuestra existencia no es la misma que su existencia, porque si no seríamos iguales. Por tanto, de cierta forma, yo existo en un nivel menor que su existencia. A escala. Ajá, pero es un Sería menor. a escala. Pero es menor. Y semejanza. Pero es menor. Sí. Entonces, si mi existencia es menor a su existencia, en una escala de valores absolutos, la existencia real es la suya, no la mía. Pues esa es la realidad absoluta, Sí, es a lo que se van justo. muchos... Entonces, tiene sentido lo que dice el amado Nervo, Dios existe, nosotros no. Pues ahí podríamos entonces irnos también como a estas corrientes místicas que hablan de la existencia como una ilusión, como el sueño de Dios, por así El decirlo. sueño de Dios. Que es en parte un poco porque se dice que imagen y semejanza, ¿no? Porque nosotros tenemos ciertos principios que tiene también... o sea, bueno, todo en realidad, toda la creación encierra esencia o guarda esencia del creador, por así decirlo. Sí. Y digamos que a escala podemos decir que cuando nosotros soñamos estamos creando universos. Sí, por supuesto. Y podríamos decir que, no, o sea, ¿quién quita que esto que nosotros llamamos vigilia es el sueño del creador?
Ujú. realmente, que está en constante creación. Y bueno, Sí, sus tiempos son sí. distintos. Esa escala, obviamente, no se parece. Podríamos decir que no se parece casi nada a nuestros sueños, porque nuestros sueños Esos son son muy otro de sus efímeros. hobbies. Pero, Justo, que sus tiempos sean perfectos. ándale. Que Sus los tiempos de Dios son perfectos. Y sus, ¿cómo es? Son inexplicables. Actuar de formas misteriosas. Ah, sí, actuar de forma misteriosa también También son los son hobbies de sus Dios. Sí, pasatiempos, claro, exactamente. claro. Pero bueno, ¿qué más especulamos sobre la existencia de... Yo te decía, entonces, de pronto, ese lienzo está inmóvil, ¿no? Y sobre ese lienzo se permiten las cosas. Pero luego también tenemos esta otra idea del Alex Jones. Llega el Alex Jones con su pinche locura, mentirosa, pero su locura. Donde dice, no, yo una vez vi acá en un pinche viaje, yo lo único que estaba en un sueño, yo nunca me equivoco porque en mis sueños siempre me dicen cosas y en ese sueño yo vi una cosa y que dice que Dios no sabe de dónde viene. Que Dios está confundido. Que Dios no sabe de dónde viene. Y que por eso nosotros estamos tratando de entender de dónde viene Dios. Pero a mí me sorprende cómo tenemos justamente esa valentía de decir, Dios acá nosotros los humanos venimos a definir a Dios, ¿no? Simón. Es como nuestro propósito. Simón, Dios Simón. se conocerá. O sea, una cosa es que Terence McKenna diga que la humanidad es como la entelequia ¿Lo tira? de la Tierra, Sí. que llega Alex Jones a decir que el ser humano es la entelequia de Dios, ¿me entiendes? O sea, la forma o el agente a través del cual se conoce a sí mismo, se vuelve consciente de sí mismo. Eso es una... Pone que se me hace una mamada, pero lo que dijo al principio, pues a mí me dio, dije, pues yo no sabía de dónde viene. Dije, ahora mira, loco. ¿El Alex Jones? No, pero bueno, yo... Porque es que, mira, si Dios es infinito, infinitas son sus posibilidades. Pero entonces, o sea, esa misma característica tendríamos que adjudicársela a cualquier otro elemento de la vida, porque entonces Dios se está conociendo en su infinidad. Sí. Se conoce en todo lo que a Sí. través de toda la creación. Sí, sí, Entonces, sí. pues bueno, no es que la humanidad venga a definir a Dios, sino Dios tal vez se hace consciente de sí mismo a través de todo lo que Pero lo que iba es la que- creación. Que si Dios es infinito, infinitas son sus posibilidades, ¿no? Ujú. Y en sus infinitas posibilidades no está esta posibilidad de que no exista. Pues es que realmente no existe como, o sea, no existe como nosotros lo podemos pensar, definitivamente. O sea, es lo que es algo incomprensible, porque nosotros definimos dualmente todas las cosas, entre la nuestro pedo es existencia y la la no dualidad. existencia. Sí. Pero pues más bien es la base de donde se manifiesta todo. Todo. Por eso, ya no hablaste de Miles Mathis y su ateísmo, Ah, ¿no? Porque ahí él va. se define como materialista. No, Miles Miles Mathis dice que no. Él dice que él es No, materialista. en ese paper dice que no. Pues entonces se contradice, porque En hay ese otros paper, papers, al hay otro principio dice papers, que no. hay otro papers en donde critica a... Él dice que no, y al principio abre diciendo, yo no soy ni ateo, ni tampoco soy agnóstico. Pero él dice que él es materialista. Lo es que distinto. dice es que, pues, yo no... Dice, Pero él ese dice es- que ese su es- ciencia es materialista. Es que eso es muy la ciencia honesto. más Mathis Es que fíjate que en materialista. ese paper lo vi muy honesto y lo vi muy tranquilo y lo vi muy no siendo Pues él. es humano, es muy Lo vi no, humano. muy no siendo él porque dijo, a mí se me hace muy presuntuoso, como muy, sí, muy, es que arrogante. Ujú. A mí se me hace muy arrogante, con una palabra en inglés, no, pero no arrogante. Tanto decir que algo existe como que decir que esa esencia no existe porque, pues, ¿cómo? ¿Cómo, no? Y entonces se empieza a aventar. Y lo que el vato dice es muy interesante. Dice que, mira, la gente dice que es atea. Él no, es que ahí no habla como de Dios, sino habla de los ateos contra los no ateos. Entonces habla de que los ateos luego se pasan de verga con los creyentes. Ujú. Porque los ateos usan la ciencia como una excusa para disminuir a los creyentes. Dice, pero la neta, los creyentes tienen un poco más de validez porque el creyente cree por fe. El creyente sabe que no tiene la razón. O sea, no sabe cómo funciona. Claro. Pero sabe que funciona. Claro, sí. Entonces, Sí, la fe no necesita ninguna explicación. no, solamente Es una sabe, entrega- solamente confía y solamente dice. Pero el no creyente ya excluye por antonomasia algo que ni siquiera sabe si está ahí o no está ahí. Ujú. ¿No? Sí. Dice, a mí se me hace muy arriesgado eso porque eso ya va en contra de todo el espíritu de la ciencia. Y por ejemplo ponía el ejemplo del ADN. Dice que todos quieren explicar, que los científicos dicen es que hay explicación para qué hay abajo de todo, nada. ¿Qué es nada? Pues los campos cuánticos. Entonces eso no necesita una creación. Dice, pero eso es tonto, dice, porque tanto si se creó como si no se creó, básicamente es una decisión de tu creencia. De si tú crees que eso fue, que el ordenamiento de los átomos fue de manera casual, Ujú.
Es tu decisión de creer en eso y es una creencia. Sí, eso no determina que lo que sea realmente así, sí, claro, dice. Y si tú crees que eso fue causal, no casual, causal, pues también es tu creencia. Nada más que, dice, la ciencia ahora premia a estos y no premia a estos. Dice algo bien que me gusta, una frase muy chida que dice, la ciencia no está buscando el nuevo Newton. La ciencia está buscando el nuevo, la siguiente donación. La ciencia ya no busca el nuevo Newton, busca la siguiente donación. ¿Qué es lo que es de la ciencia? Que solamente recibe en su seno a la gente que repite lo que ya están diciendo que es. Y si entonces tienes estos científicos queriendo explicar el origen del universo con sus modelos que apenas tienen 100 años y que están completamente cambiantes, todo el tiempo están cambiando. ¿Con qué seguridad dices que eso es? Que eso es lo que tiene que ser. Y obviamente los creyentes, pues también la mayor parte de los creyentes son ignorantes, dice el güey, ¿no? Son ignorantes y nada más creen porque les dijeron que es creer. Y la religión sí es un lastre y la religión sí es una losa y sí pesa un chingo. Pero no quiere decir que el otro lado sea el correcto. Porque aparte hay muchas cosas que no hemos respondido. Y muchísimas. El universo es enorme y no sabemos de él más que un carajo, ¿no? En otras palabras. Sí, por supuesto. Entonces, si no sabemos nada de él, ¿cómo vamos a poder asegurar que esto es así? Y en vez de habla de la evolución, por ejemplo, ¿no? Dice, la evolución es un proceso que explica por qué los seres cambian. Y que explica de una forma medio aceptable por qué estos se parecen a estos, por qué estos hacen estos y por qué estos hacen esos. Pero la evolución no es la teoría de la evolución no es una teoría de la creación. Claro. No hay, y querer explicar la creación con la teoría de la evolución, dice, pues no es correcto. Dice, porque aparte la teoría de la evolución como la conocemos tiene muchos huecos que nadie ha querido llenar porque pues otra vez huecos. Ya se aceptó que es así y entonces así va. Dice, por ejemplo, hablemos del Serengeti. Dice, la evolución se basa básicamente en principios de selección natural, ¿no? El más apto sobrevive y si no se adapta. Dice, pero por ejemplo, imaginemos el Serengeti, dice. En el Serengeti hay como una especie de entorno homogéneo, por decir algo, ¿no? Mismas plantas, mismo aire, mismos ríos, mismos animales. Dice, y de pronto tienes una jirafa cuyo cuello evolucionó para comer las plantas de hasta arriba. Los leones no evolucionaron así porque pues son leones y los tigres tampoco porque son tigres, ¿no? Y los demás animales no. Dice, pero para que la ventaja evolutiva le diera ese estiramiento al cuello de la jirafa, básicamente tú ya tienes que tener una jirafa o una protojirafa. Porque ¿qué otra forma explicas? De pronto tienes un animal que estaba así nada más viendo los árboles, viendo el follaje, que no alcanzaba. Y de poco a poco sus hijos fueron creciendo para irlo alcanzando. ¿Cómo? ¿Que no hubiera sido más fácil que ese presunto animal comiera del pasto como todos los demás? A voltear a ver para arriba y así. Si no, lo que necesitas es un animal que ya estuviera preconfigurado para alcanzar ciertas áreas de los árboles, pero que cuya adaptación le hubiera hecho más efectivo tener el cuello más largo para llegar a los que más sol reciben, ¿no? Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, ahí pensé mucho en Rupert Sheldrake, de la naturaleza habitual de de los campos mórficos y la naturaleza habitual de las cosas, ¿no? ¿Por qué naces como una jirafa? Porque ya alguien nació antes como jirafa. Así es. Y entonces dice, no estoy diciendo que hay un diseño, que todo esté diseñado porque algo. Dice, pero la evolución no explica eso. Porque tiene que haber ya la complejidad de las cosas, ¿no? Sí. Que ese es como se le conoce como el argumento teológico, que dice que la complejidad de la vida, la complejidad innecesaria, porque es una complejidad que dices, bueno, ¿esto por qué tendría que ser? O sea, es relativamente innecesario, ¿no? O sea, que tengan ciertas características o tal. O sea, ¿por qué existe tal complejidad si es que no hay alguien que lo diseñó así? Claro. Porque pudo haber sido de otra forma, en realidad, ¿no? O sea, más simple y cumple una función y más funcional. Claro. Así y fíjate, por ejemplo, dice, están las orquídeas. Las orquídeas que tienen su tubo largo. Tienen un tubo largo para ser polinizadas. ¿Por quién? Por una mosca que tiene un pinche picote. Si la mosca no hubiera evolucionado exactamente al mismo tiempo que la planta deja de polinizarse y este carnal se muere. Tuvieron que evolucionar al mismo tiempo. Claro, las relaciones simbióticas, hay un montón de pruebas así. Ahora sabemos que muchas relaciones simbióticas son gracias a los hongos. Pero la misma ciencia no se mete por ese lado. Solamente como que lo ven de pasadita y dicen, sí, los hongos, pero no lo han visto tan importante como es. Porque los hongos han diseñado mucho de este planeta, si no es que todo. No quisiera aventurarme a decir que todo porque pues como... Hay que hacer un episodio de los hongos, carnal, de los hongos. Porque invitar al Daro. Carnal, el hongo es el hongo. Entonces,
Pero si el hongo... Ah, porque también ahora dice, ok, a ver, vamos a hablar de este planeta. Vino la vida en una espora, en un asteroide, o cayó un rayo, y ese rayo metió mucha energía al cultivo de cosas que había ahí, de ahí en la vida. Sí. Dice, pero ahorita, y eso es lo que más especula, ¿no? Que fue así, dice, pero ahorita nadie ha podido replicar ese experimento. Y con la tecnología que tenemos, nadie ha replicado el experimento para crear vida. No puedes crear vida. Nadie ha creado vida. O sea, de cero. Sí, de cero. ¿No? Sí. Entonces dice, eso tampoco se ha explicado. Luego dice, por ejemplo, el ADN. Luego hay muchos científicos, muchos biólogos que dicen, es que el ADN es la respuesta a todo. El ADN le dice a la célula qué hacer, para dónde crecer y cómo... Es un marco de referencia, nada más. Es una estructura que crea. Dice, pero para que el ADN cree esas fibras, están las enzimas que llegan con los azúcares y los fosfatos, y son las que le van diciendo al ADN cómo unirse. Entonces, y las enzimas son unidades energéticas que utilizan proteínas para movilizarse. Entonces, ni siquiera es algo tangible. Exacto, amigo. Es lo que dice ese vato. Dice, pero las enzimas básicamente tienen cell locomotion, ¿no? Ajá. ¿Qué sería self locomotion? Como locomoción propia, ¿no? Como vida propia, básicamente. Propio flujo, pues, o sea, básicamente las enzimas saben para dónde ir, cómo ir, cuándo ir, qué cortar, qué no cortar. Y como una inteligencia intrínseca. Ya voy a ser súper redundante con el intrínseco. Y si los científicos lo saben, pero lo ignoran, no lo voltean a ver, lo dan como, ay, sí, el ADN. No, güey. Dice, y no estoy diciendo que haya un Dios que les está me gustó chingo ese chiste. Y si no estoy diciendo que haya un Dios, dice, susurrándoles en sus pequeñas orejitas, ¿no? De enzimas, diciéndoles que, ay, vete para acá, vete para allá. No estoy diciendo eso. Pero no hay respuesta para esto, porque no se busca. Ya hay un orden. Porque tú das por hecho que no hay un orden esencial. Sí, que antecede justo lo material, por supuesto. Entonces, todo ese tipo de cosas, te digo que no habla de Dios, solamente habla de los ateos contra los... Porque dice que ser ateo no es lógico, ¿no? Lo que dice, ser ateo no es lógico. Ser ateo no es lógico. Sí, pues es que no hay nada que... tampoco ser creyente, tampoco le estoy diciendo váyanse todos a la pinche religión, no va de eso. Pero ser ateo, como sea, pues no es lógico, porque pues no tiene ningún sentido, porque hay muchos interrogantes que no hemos respondido, no estamos ni de cerca de responder, como para decir, y que son interrogantes que se tienen que responder antes de decir que no hay nada allá afuera. Pero mientras no se respondan estas que no estamos ni de cerca de responder, pues no puedes decir que no hay nada allá afuera. Así es. Básicamente, ¿no? Básicamente. Entonces, a mí se me hizo muy, muy honesto ese paper, fíjate. Muy, muy honesto. Dije, güey, pinche Mind Mate, sí es cierto. Digo, aparte porque empata con muchas de mis ideas, ¿no? Que digo, güey, pues esto y esto. Yo en lo personal, pues yo sí creo que hay un Dios, lo veo, ¿no? Lo siento, lo existo, pues a mí se me hace muy lógico que lo haya. Pero, digamos que entender que creer que no hay es menos lógico que creer que sí hay, pues también me hace reafirmarlo más. Digo, pues sí, es que sí tiene razón, güey, tiene un chingo de sentido. Como hay muchos huecos en nuestra historia, carnal, pues ahorita nadie con los pelos de la burra en la mano puede decir no existe Dios. Sí. Porque no hay muchas respuestas que no hemos contestado como humanidad. Un montón. Sí, y cada día se van abriendo nuevas. Entonces la posición atea, pues, está equivocada. Hasta que descubramos el origen real de las cosas, ahí sí podemos decir no hay nada. Pero mientras no lo descubramos, pues no podemos decir. Y eso nos puede llevar una eternidad. Infinitas. La verdad es que nos quedaron un montón de temas que, o sea, pues el tema de Dios es... No, pues es Dios, loco, pues ¿cómo? Es eterno. Infinito y eterno. Pero... Es la primera de 20 partes. Sí, posiblemente, obviamente vamos a seguir abordando el tema de Dios, porque hay muchísimas cosas. Parte. O sea, también como la función de Dios en la sociedad, ¿no? O sea, como la idea de Dios... ¿Cómo afecta a nuestro movimiento social, por ejemplo? Las visiones de Dios, el Dios iracundo, el Dios amoroso, el Dios permisivo, o sea, todo un montón de cosas. O sea, cómo las élites utilizan la idea de Dios también para... manipularnos. Ajá. Sí. Para darle dirección sí, hay que darle una segunda parte escríbanos aquí abajo si quieren una segunda parte del programa de Dios. Obviamente ya no vamos a hablar de esto. Esto fue como una especie de previo, de intro. Sí, un poquito. Lo importante era distinguir la idea del Señor barbudo, del Yahvé, de la otra esencia que es mucho más grande que Yahvé, ¿no? Es muchísimo más grande, o sea, ya por mera injerencia ya se ve que es más grande esa idea que la de la Biblia. Entonces creo que era lo principal era como abordar este punto de más o menos ahí, porque falta hablar de Brahma, falta hablar de cómo lo conciben los hindúes, falta hablar de cómo lo conciben los chinos, del Tao, del yin y yang, carnal, de la dualidad mexica. No, un montón, sí, carnal. Sí, no. Formas de ver a Dios. Por supuesto. No hablamos ni de la diosa madre, carnal, ni de cómo empezó la adoración. No, o sea. Hay un montón. Pero bueno, pues ahora sí, vámonos a
nuestra sección del algo interesante y las recomendaciones, pero no sin antes recordar a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y compartirnos todo aquello que ustedes consideren de interés. Y si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, con algún aporte económico, lo agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Vamos a seguir extrayendo temas interesantes. No se olviden, aquellos que son miembros ya del contenido exclusivo, déjenos sus sugerencias sobre qué temas les gustaría que abordáramos tanto en el exclusivo como en los episodios regulares. Y bueno, estaremos atentos a sus recomendaciones. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchen y nos apoyan hasta este momento. Muchas gracias. Mi algo interesante, dos cosas. Perdóname. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te digo, Perdóneme, Luis? no, déjame Luis? Para eso me aventarme. invitas. Antes de cerrar con este tema de Dios y de Yahvé y todo este asunto, es algo muy interesante. Pues ese es algo interesante. Déjame. A ver, Ay, ¿sí échale, quieres? porque Ya, suena, te lo robo, es que suena interesante. Bueno, Me convenció. Eso está suena interesante. Te A voy a ver. decir, esto me parece muy interesante porque dentro de los festivales y los rituales que se hacían hacia Yahvé, dentro del el judaísmo y el israelismo, bueno, de los israelitas y los, Simón. los Sí. ¿cómo se le dice? Los hebreos. Bueno, sí, los hebreos, es que acá lo define con otro término. Espera, acá los llama... Bueno, no importa cómo lo llame. En fin, los israelitas tempranos. Los proto-israelitas. Ajá, sí, proto-israelitas. Déjame ver en dónde está acá. Pero, bueno, había festivales que en celebración a Yahvé, en donde se sabe que había sacrificio infantil, tanto a Moloch como a Yahvé. Había sacrificio infantil a Moloch y a Yahvé. Admitido en la wikipágina, ¿no? Esto, mira, es que aquí dice que era parte de la religión israelita y judaíta. Eso es como lo llamaban. Y estos sacrificios se llevaron a cabo hasta las reformas del rey Josiah, o Josías, no sé Josías. cómo se Josías. Yeshua, ¿no? Josías, es Josiah, que fue en el siglo VII, fue en el siglo VII, a finales del siglo VII, cuando, antes de Cristo. Siglo VII antes de Cristo, cuando se... mira, no hablamos ni del Dios de reforma. Cristo, que es distinto. Es distinto, no exactamente. hemos entrado sí, ahí. porque hay que hacer en el otro Viejo voto de- Testamento y el Nuevo Sí, Testamento son hay un distintos. cambio Esos compas son completamente diferentes. No, y ni siquiera ahondamos en el Dios de Viejo Testamento, de todo lo que Está lo loco, define. No, sí hay que hacer otros dos o Es tres un programas, tema- neta, sí, es que es lo que te decía, güey, que Va a hablar ser de, una hablar de, saga, hablar va de a Dios, ser una ya saga no es de una saga, Dios, porque hablar hablar de de Dios. Dios es una cosa bien... Pero bueno, Bien entonces locochona. me pareció súper interesante que está incluso aceptado, ¿no? O sea, por eruditos, por estudiosos, ¿no? Que en el culto del yaveísmo se sacrificaban infantes, tanto a Moloch como a Yahvé. Entonces, eso está, a mí me parece muy Tiene interesante. mucho sentido porque ya ves que se supone que Isaac iba a... Interesante de feo, ¿no? Abraham, Es como Abraham, que- perdón, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac para Yahvé. Hasta que Yahvé dijo, no, mejor es ya cierto, no. Pero, ¿qué tal eso si no? puede haber sido una reforma. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si sí ¿Qué lo- tal que sí se qué lo tal si echó? Claro. O bueno, o tal vez le hizo la jugada porque pues ese era un ritual común a la deidad. O sea, Eso está- se solicitaba y entonces le dijo, a ver si muy, Sí, acá sí. si eres mi fiel, pues yo pido que me sacrifiquen a sus chamacos. Eso está en el Nuevo Testamento. Está súper loco. En el viejo. En el viejo. Está en el Viejo Testamento. Sí, 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 eso sí, es el Abraham, viejo. pues es que es la casa de Abraham. Abraham, porque Abraham es el patriarca de los, Sí. de los israelitas. Sí. Abraham se salió de Canaán, era cananita, se salió de Canaán y fundó a... Y bueno, los habría que ver israelitas. quién es el Bien, rey muy bien. Josiah. Ese es que un muy este buen es- dato. Simón. El rey de Isaac. Judá. Ya ves que hay banda que dice que no leen la Biblia. Ah, no, sí leemos la Biblia. Sí, pues sí hemos leído. Pero eso está en muy buenas curioso. Mira, partes. este Josiah o Yoshiyahu fue quien hizo las reformas religiosas necesarias para que la adoración fuera única a Yahvé. Ah, no mames. Ujú, Órale. ujú, ujú. Órale.
Órale. Bueno, pues hay que investigarlo Bien, porque él fue interesante. también de... Sí. Está locochón ese Es que, asunto, carnal, ¿no? este pedo Se me de olvidó veces- mencionarlo, pero este está pedo está locochón bien. porque también como... O sea, pues eso está muy, muy relevante con muchas cosas que se Sí, dicen sí, ahora, sí, ¿no? cabrón, Entonces, cabrón. pues, bueno, no Porque sé. aparte, acuérdate que se supone que... Ay, no me acuerdo cómo se llama en esta adoración. Creo que me parece que es en la Pascua, pero no estoy muy seguro. Pero justamente, ¿por qué se sacrifican palomas y eso? Porque eso digamos que es como que el intercambio que se hizo justamente por Isaac, con Abraham y Isaac, para que Yahvé ya no pidiera niños, y mejor le dijo, bueno, mátame un borrego. Ajá, digamos Que bueno, también the lamb, o sea, el borrego, el lamb es el cordero. Cordero. El cordero también simboliza la inocencia de un niño. Sí. Entonces Bueno, yo no sí. sé si solo cambió simbólicamente. Pero, güey, pero en teoría, por eso se sacrifican animales, porque en ese momento cuando Dios perdonó a Isaac, le dijo, bueno, Porque recuerda borreguitos. que el cordero de Dios es Jesús. Sí, sí, sí. Como sí el lo es, niño, sí lo es, el sí baby lo es. Jesus. Es Las- el y las lamb. bodas del cordero. Ajá, entonces está raro ahí. Hay Pero mucha- bueno, está muy Pero, bien, en fin. muy buen dato, muy buen y algo interesante. Está más chido que el que yo traía yo. O sea, está bien, después ya lo diré. Órale, lo guardamos para el siguiente. Entonces, Mi recomendación. recomendación, vas, uy, güey, es échate. pinche, oh, qué pinche documental me aventé. Se llama Quien resulte responsable, de 1971, y el director es Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste fue un director de películas ¿A mexicanas la muy, triste muy o bueno. a la feliz? ¿Qué es A lo la que te contenta. digo, Luis? Ya van como 6 veces en este programa, Luis. No, Luis. No. Así no, Luis. Oye, pues estoy ya Así no, compensado. Luis. Es invitación. A mí me dices, no, que no, un podcast serio, te vamos a invitar, un programa serio. Liberando Pa. tensión. Y me trae con Posiblemente, con pues. Chis- De la Chistín y regañiza sus de hace amigos. rato. Chistín y sus amigos. Ya yo voy a hacer mi propio stand-up, ya no los necesito. Yo me voy a hacer mi stand-up, ¿no? Ya mi proyecto aparte va a ser de De comedia. la regañiza de hace rato. A mí nunca me Ah, no es dijiste cierto. que el invitado en este programa iba a ser Don Comedias. Yo hubiera venido preparado de otro modo. No, ya regresemos. Disculpen la interrupción de esta gran comedia que me traigo cargando desde hace rato. El show de Chistín y sus amigos. Chistaldo, me dicen. Chistaldo. Chistaldo. Vamos, Es el prosigamos. comediante, es el comedialdo. Ay, Ándale. el comedialdo. Gustavo Alatriste. Gustavo, para que no te salgan los chistines. Señor Gustavo, Gustavo N. Gustavo N. es el director de este documental. Ajá. Ese vato dirigió varias películas. Su musa, que también creo que se casó con ella, fue Silvia Pinal. Silvia Pinal era guapísima, amigo, guapísima cuando era joven. Él es el que hizo no sé si alguna vez has escuchado la película del Ángel Exterminador. Ah, Aunque creo sea que de nombre, sí. es, Sí, de, sí, sí. es de Gustavo N. Oh, Simón. a la triste. Sí, estoy diciendo, ese es su apellido. Y tiene este documental que está bien chido. Se llama Quien resulte responsable, QRR del 71. Pero dinos de Ahí qué te va. trata el documental. Está bien porque chido, güey. nomás- Es la historia de Nezahualcóyotl, del municipio de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl empezó siendo una colonia de la Ciudad de México, pero una colonia que estaba hasta, pues ya sabes, Nesa está hasta por allá de lo que Nesa, antes sí. era. En el 70 ya la Ciudad de México era la Ciudad de México, pero todavía para llegar a Nesa tenías que pasar un ratotote. Y haz de cuenta que esa colonia se hizo porque pues la banda aborazada que chameaba en el gobierno, güey, al ver esos pinches terrenos vacíos donde no vivía nadie, no había ni agua, fíjate, le llamaban, en tiempos de seca le decían Nezahualpolvo y en tiempos de agua le decían Nezahualodo. Uy, Así, pobre Nesa. así, carnal, así, esos eran Nesa los York. esos eran los nombres de Nezahualcóyotl, Nezahualpolvo o Minnesota. Minnesota, sí es Minnesota. Minnesota, claro. Minnesota. Entonces era Nezahualpolvo o Nezahualodo. Depende de la estación, carnal. Porque todo era tierra, carnal. Era un pinche bastezote, un vallezote, pero hecho de tierra, loco. Entonces ahí a la banda, güey, que ya no les alcanzaba para pagar sus rentas en el centro de la Ciudad de México, porque el centro de la Ciudad de México era un centro popular, había muchas, pues podemos Tepito, donde todavía hay vecindades, eso era lo normal, pero cuando empezó a llegar la urbanización y la gentrificación, pues la gente ya no le alcanzó, entonces la banda aborazada del gobierno, güey, les empezó a vender terrenos allá, los engañaban, baratísimos los terrenos, pero los engañaron. Una señora estaba ahí en el documental y dice, yo compré aquí a 8 pesos metro, dice. A 8 pesos metro y compró 200 metros. 1,600 pesos pagó por
por su terreno. Ok. Y es que está bien interesante porque haz de cuenta que el vato que está entrevistando, no sé si sea el director, no vi, pero el vato que está entrevistando le pregunta a la gente, ¿no? ¿Y usted cuánto gana? Y dice un güey, no, pues yo chambeo, yo vendo, fíjate, es un güey que recogía del lago, no sé, creo que tal vez era el lago de Texcoco, recogía como hierba que crecía para los conejos que se iba a vender al mercado. Y le pagaban 12 pesos por costal. Y juntaba 2 costales por día. Ganaba 24 pesos diarios. 24 pesos que son como 7 por 2, 14, como 150 pesos a la semana. 300, 600 Desde entonces, pesos, ¿no? Desde entonces 600 pesos al mes. Ese compa, Que 600, o sea, eran como 6,000, ¿no? Más o no menos. sé, es que no sé, pero para que Creo, nos ¿no? demos una Como idea, 6,000 ese compa más. que ganaba 600 pesos al mes, que era pobre, porque Ujú. pues el vato era, 600, el vato vendía 2 costales diarios, güey, o sea, era pobre el vato, pero Ujú. ese compa ganando 600 pesos al mes, pon tú que ahorrando 300 pesos, si se pudiera, Ujú. ahorrando 300 pesos se podía comprar un terreno de esos en 5 meses. Sí, pues eran En otros 5 meses. tiempos. Eran ahora otros sí que tiempos eran otros completamente, tiempos. pero te imaginas cómo estaba. Pero aún así la gente decía. Ahora sí, Pero aún la así la gente clásica. decía que era pobre, carnal. Y está bien interesante la entrevista porque llega. Y son gente que tenía el documental. Tiene gente que tenía sus casitas, ya sabes, de teja, de lámina. ¿Cuántos viven ustedes aquí? ¿Cuántos son? 11. ¿Y ustedes cuántos son? 9. ¿Y ustedes cuántos hijos tienen? 7. ¿Y cuánto gana su esposo? Pues a veces trae 5 pesos, a veces trae 10 pesos diarios. Está bien chingón el documental, güey. Quien resulte loco. responsable de la creación de Nezahualcóyotl. Qué locura. Está bien, Suena bien, bien, suena chido. muy bien. Sí, la neta está muy chido. Yo De a la me triste. clavé. Lo vi en un post de Facebook que decía la historia de Nesa. Sí, sí, sí. Y te comenté, dije, a ver, pinche documental. No, güey, me clavé y lo terminé. Está bien bueno. Órale, Y hasta buena, estaba buena contento porque dije, ahora sí recomendación. voy a recomendar algo bien. Ahora sí, algo bien, algo Ahora bien. no voy a llegar improvisado al podcast, ahora sí voy a recomendar. Con Chistini, el programa de Chistini y sus amigos. Muy bien. Quien muy resulte bien. responsable Quien de resulte, sí, Gustavo ya. N. de 1971. Pues yo quiero recomendar, no me voy a extender tanto en mi recomendación, Échale. quiero recomendar este libro que ya mencioné, que se llama Dios y el Estado, de Mijail Bakunin. Chéquelo, obviamente, pues ya saben, lectura discreta con discernimiento, una Ujú. lectura crítica más bien, lectura Lectura crítica, crítica. porque tiene buenas ideas, pero bueno, al final es muy materialista, pues ya también tiene pensamientos. Es tío del War. Bueno, es anarquista, pero pues es un anarquismo pues que tiene Controlado. tiene razón, digamos, ¿no? Ah, correcto. O sea, tiene razonado. Sí, sí, sí. Un anarquismo razonado. Sí, tío del Igual War, no le Bakunin. he terminado de leer, pero mira por acá nomás. Pero la verdad es que lo que he leído está muy bien construido porque es una crítica dura al grupo reducido de personas que manipulan al resto. Nice. Y él, pues obviamente habla de Dios como la figura que se utiliza Central principalmente para para manipular. manipular a las masas y para quitarnos las mejores cualidades que tenemos como humanos. Porque si te das cuenta, todo lo que decimos, o sea, que es maravilloso en la humanidad, lo adjudicamos a lo divino. A algo que está más allá de lo humano. Es como, no, estas características son divinas, son más allá del humano. Y es una como- forma de control. es una forma de control, sí, porque entonces... Sí, porque Diosito te está viendo. No, y quien tiene esas cualidades es Dios, no tú. Tú no tienes ese potencial. Ese potencial es divino y únicamente adjudicado a un ente que no sabemos ni qué es ni comprendemos, ¿no? Entonces, Y si te quieres revelar, se te va. sí, obviamente pues es una crítica fuerte a las religiones y todo ese asunto, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante este libro, lo que he leído es súper interesante, chéquelo ahí. Dios y el Estado, de Mijail Bakunin. Y ahora sí, nos vamos con les saludes. Le saludes. Los planes de Dios son inexplicables. Inexplicables. Dios Esos actúa de tus formas hobbies. misteriosas. Esos también son tus hobbies, actuar de forma misteriosa. Ujú, ujú. Y andar en todos lados. Ey, me anda viendo cuando andan haciendo cochinadas, Luis. Aguas, ¿Qué? aguas. Queremos enviar saludos a nuestra queridísima comunidad Xfati. De YouTube, a nuestra querida amiga Mónica Soro 4125, a Basura de Oro y a Uriel Peralta Rojas 4820. Un abrazote, Saludos, un abrazos. abrazote. Gold Rush. De Insta, a nuestro amigo Mr.-Herb, a Michelle G-R Saludos. y a nuestro amigo Fermi-ZF. Y de Facebook, con muchísimo cariño y mucho gusto, a Fabiola Chávez, Saludos, Fabiola. a Yamina Rodríguez Ruiz y a J. Javier GS. Excelente, les mandamos un fuerte abrazo. También, como siempre, queremos mandar saludos especiales con mucho afecto, con mucho agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan, ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo.
Y gracias a estas personas, pues también es que es posible que sigamos desarrollando este proyecto. Entonces, pues va un abrazo con muchísimo cariño a Elizabeth. Muchísimas gracias por tu donación. Elizabeth, muchas gracias. Qué bueno que reapareces. Sí, muchas gracias por estar Qué bueno saber presente. que estás bien primero. Sí, y muchas gracias por muchas por gracias, tus donaciones. Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Te mandamos un fuerte abrazo. Todos sus cuates. Cuartitos de la Y, y también especial agradecimiento a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo, a Jojo el Pollo. Jojo el pollo. Jojo el Pollo, está chévere el nombre, Jojo el ¿no? Pollo. Le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo a Diego Zarazúa. Nuestro amigo Diego Zarazúa, Simón. Y a Rayman Reid. Esa la sopa, sí. Abrazos Reid, y Zarazúa Paz. muchísimas gracias por apoyarnos, en serio que Sí, le agradecemos de muchas todo gracias, corazón. de verdad. Sí. Y bueno, No, pues qué buena ahora onda. sí, también agradecimiento general a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos han acompañado hasta este momento. Menos a ti. No es cierto. ¿Y quién, yo? No, muchas gracias a, A todos. todas las Gracias, personas que gracias. nos ven, nos Menos escuchan. a ti. Todos nos apoyan y hacen que esto sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.